Alejandro y Alberto son hermanos, como podéis ver, son gemelos, fundadores de Gamium, una empresa de software para aportar soluciones Web3. Actualmente están muy enfocados en Didit, que aporta soluciones de identidad digital. Barcelona era como los popus de Barcelona, muchas chicas les gustabais. Mi hermano y yo no hemos abierto un libro en nuestra vida, hemos estado en 4 coles, nos han echado de 3. Yo creo que nosotros somos de las últimas generaciones que va a existir de carne y hueso. Si a mí alguien me critica a Elon Musk, esa persona ya no me cae bien. Nosotros nos levantamos 6 de la mañana cada día, a las 7 estamos haciendo deporte cada día también. Tú te vas a reunir con alguien y esa persona no se cuida físicamente, a ti ya te está diciendo mucho. No me lío con chicas con novio, aunque no conozcan novio. Ser un ingeniero top de inteligencia artificial es ser mucho mejor que un futbolista de élite top. Te van a pagar lo que sea realmente. Y es, ¿qué empresa consigue tener estos cracks? Yo creo que cualquier empresa que tenga un crack de estos en su equipo va a hacer daño. Los servicios secretos. Bienvenidos a la estamos? segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. De pie palmas no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué. De Afganistán y pasar a Birmania. Te lo juro que de los mejores podcasts que me lo he pasado. Probablemente el mejor podcast en el que he estado. Ha sido un poco un placer. Espero que haya Me he pasado de estado a puta gusto. madre. Stay tuned. Pues estamos rolling. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Trippers Podcast. Bienvenidos. Podcast número 1. Estamos un poquito en otro sitio, en otro landscape. Es el primer podcast que grabamos fuera de Madrid, tío. Sí, la verdad es que siempre lo dijimos, que íbamos a empezar a viajar, que íbamos a sacar episodios fuera de Madrid. La gente nos lo estaba pidiendo y Trippers siempre... Trippers expande, chavales. Trippers expande. Siempre. De momento dentro de España, pero bueno, el año que viene tenéis cositas. Exacto. Hoy la verdad es que estamos muy contentos porque hoy tenemos un podcast muy guapo. Muy tri, diría yo, Hoy tenemos muy trip siempre. Sí. Siempre buscamos a gente trip que aporte valor. Hoy tenemos podcast con los hermanos Rosas, Alberto y Alejandro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, Vaya muy bien. voz de locutor, espectacular. Sí, ¿no? O sea, estábamos hace 20 minutos hablando normal, pero ha sido empezar el podcast, tío. Y ya está, ¿no? Cambio radical, De metido noche, el de noche en el podcast cambiamos, tío. No, espectacular. Esto tiene más captación, además. La gente le va a gustar esta voz grave. Lo dijimos ayer, además. Dije, Sí, hostia, no, Alberto y Alejandro tenéis tienen buenas voces, buena sí, voz sí, de sí. podcast. Van a Sí, tener sí. buena retención de audiencia. Ojo que hacemos competencia, aquí poco abrimos el Cuidado, nuestro, Hostia, Cuidado, no, ¿eh? la competencia, tío. Todo Cuidado. sinergias, tío. Es, todo es sinergia. peculiar porque relacionado con la voz, hay gente que nos dice que somos muy catalanes. O sea, es curioso porque los que son fuera de Cataluña nos dicen, oye, sois muy catalanes, tenéis la voz extraña, ¿sabes o no? Muy catalanes, de pueblo o algo tal. Y luego los catalanes nos dicen lo contrario. ¿En serio? Que de dónde somos, que si somos de Galicia, gallegos, otros cosas sitios. así. Ahí me dicen que tengo mucho acento catalán en Madrid. Me dicen, tío, eres de Barcelona. Yo no, tío. No soy de aquí, de hecho. Yo, por ejemplo, lo dije cuando hablé con Alberto por llamada, que llevábamos mucho sin hablar. Dije, hostia, tío, habla igual que Pau. Sí, Lo me dije. dijo. Pero porque para mí habla el igual que acento Pau. catalán se identifica, claro. Pero para que la gente que nos conozca, que yo creo que os conocen aquí en Barcelona, os conocerán bastante, pero para la gente de España que nos conozcan, Alejandro y Alberto son hermanos, como podéis ver, son gemelos. Y nada, son emprendedores desde hace ya mucho tiempo, se han buscado la vida, son chavales muy inteligentes en distintos sectores, distintas industrias, y actualmente son fundadores de Gamium, una empresa de software para aportar soluciones Web3, y ahora actualmente están muy metidos y muy focus, muy enfocados en Didit, que aporta soluciones de identidad digital. Estamos hablando de tech, profundamente tech. Así que, primero de todo, gracias por venir, Muchas chavales. gracias y por recibirnos aquí. Bueno, más que venir por venir, por recibirnos en Por vuestra recibirnos casa. en vuestra casa. Gracias a vosotros. O sea, hay que explicar también al público que llevamos tiempo ya conociéndonos. Tenemos orígenes todos nosotros del tenis, de hecho. A Ridrojo lo conocemos desde que tenemos probablemente 10, 11 años, jugando campeonatos de España juntos, liándola bastante ya. Liándola, de robando pequeños. bolas juntos. Sí, la verdad es que Liándola mucho ya. o sea, éramos de buenos los que la recuerdos. liaban en los torneos. No Sí, mucho sí, tenis, sí. pero bueno, por lo demás Exacto. se nos reconocía rápido. Nos lo pasábamos bien. Y luego Alejandro también, coincidí yo personalmente con él también en Estados Unidos, que jugamos contra su universidad, nuestra universidad jugó contra la suya. Sí. Y la verdad es que muy buen vibe, Muy buenos bien, jugadores sí. de tenis y muy sanos, que es lo importante, tío. Sí, yo creo que siempre como que cuadra mucho ese perfil, ¿no? De deportistas que luego les gusta un poco el business, empezamos a emprender todos y yo creo que se crean muy buenas sinergias. Yo creo que es natural, o sea, al final, hacer deportes individuales te da unos valores que son perfectos para business. Para la vida en general, pero sobre todo para business. O sea, el hecho de tú competir a alto nivel desde que eres joven, al final, te permite tener este mindset de, oye,
¿sabes? Tengo que comerme el mundo y si pierdo la culpa es mía, no es del equipo, es mía. Totalmente. Es de Asumes la responsabilidad. responsabilidad y te encanta competir. O sea, yo creo que es que, aparte de obviamente la disciplina y todos estos valores que te da, porque obviamente en tenis, como lo sabréis, si no entrenas duro 4 horas al día más una de físico, no llegas a nada. Tienes a los demás que te ganan siempre. Entonces, este tipo de valores que te da el tenis, justamente, luego los puedes utilizar en la vida y son espectaculares. Y nosotros lo hemos notado mucho en temas de negocios. O sea, hemos llevado los valores que teníamos del tenis, disciplina full, competitividad y tal, en el mundo de los negocios. Y es que, claro, vas con una ventaja competitiva que el resto no va. Que al final es este aprendizaje que tienes de pequeño. 100%, 100%. Kobe Bryant, de hecho, lo decía en una entrevista cuando se retiró y empezó a meterse en temas startups y tal, que él hacía coaching de emprendedores. Él tenía un fondo que solamente invertía en personas y lo decía, o sea, es que si yo consigo transmitirle a estas personas, a estos emprendedores, los valores de disciplina y esfuerzo que yo aplicaba en el deporte, si consigo que ellos lo apliquen en sus negocios, van a ser imparables. Yo creo que es un poco lo que estamos hablando. Y bueno, yo creo que, Rido, vamos a empezar un poquito cronológicamente, si te parece bien. Yo creo que a la gente le va a interesar, Sí, porque interesar tenéis conocer un poquito. Una historia bastante peculiar, ¿no? Porque sois gemelos, sois tíos echados para adelante, ¿no? Desde pequeños siempre os habéis sabido mover bastante bien por aquí, por Barcelona y tal, no sé qué. De hecho, yo he escuchado que erais un poquito famosillos y todo, ¿no? Por Barcelona. A De ver, pequeños. o sea, hay que ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué eran los gemelos rosas famosos en Barcelona? A ver, hemos de reconocer que nosotros al final estamos centrados en nuestra vida hasta el tenis, hasta los 14 años, 15. Luego, evidentemente, cuando ponen mucha presión en ti, al final eres un crío, tienes otros intereses, tal, le perdimos interés al tenis y bueno, empezamos a trabajar de noche aquí en Barcelona con 15 años, ¿vale? Que evidentemente no mucha gente trabaja de noche con 15 años, en discotecas de más 16, incluso alguna de más 18 y demás, camareros siendo menores de edad y todo esto. Entonces, pues le pillamos mucho gustillo a esto de salir de fiesta, conocer a gente y demás. Y bueno, al final hicimos muchos que llamamos, Alejandro y yo, muchos skills sociales, básicamente. Vale. Entonces estuvimos una época socializando mucho, conociendo mucha gente, de todos los, o sea, de todo tipo de gente, desde gente muy pija, desde gente muy de barrio, ¿sabes? Entonces, una noción muy general de todo el tipo de gente, socializando y saliendo de fiesta y pasándonoslo bien. Entonces fue una etapa al final de socializar mucho y obviamente cuando socializas mucho, eres joven y encima eres gemelo, realmente, entonces, pues bueno, al final la gente te conoce. Y en Barcelona sí que es verdad que bueno, la gente, sobre todo de nuestra edad, nos conoce mucho, luego de otro tipo de edades ya no tanto, por esto, realmente. Y cuando decís que empezasteis a trabajar en discotecas lights, ¿cómo fue ese proceso? O sea, por ejemplo, estáis jugando a tenis toda la vida y decidís que necesitáis dinero, que queréis hacer algo de dinero y empezáis a trabajar de relaciones públicas, imagino, ¿o cómo fue eso? Sí, creo que empezamos, corrígeme si me equivoco, en más 14, creo que era una sesión que se llamaba O sea Tardes, creo que era aquí en la zona alta y tal, y fue un poco natural también debido a Espías y Aler, que creo que le vais a hacer un podcast con ellos, ¿vale? Justo. Que ellos ya llevaban tiempo, bueno, un añito o así saliendo a lo que era Up and Down, ¿vale? Mítico Up and Down más 14, donde está ahora la sala Esenfesto por ahí, ¿vale? Que era muy popular en su tiempo. Y empezamos a salir con ellos, ¿vale? La primera vez que salimos con ellos, tal, y bueno, eres pequeño, experimentando cosas nuevas, tal, y nosotros, wow, espectacular, ¿sabes? Qué diferente después de tantos años, ¿sabes? De tanta disciplina, de tanta presión en el tenis, ¿sabes? De estar tan centrado y tal, ahora poder sociabilizar así, era como algo muy nuevo para nosotros, ¿vale? Y nos llamó mucho la atención. Y eso sumado también a que ya llevamos una etapa un poco quemados del tenis, ¿vale? Ridrujo lo sabrá más también porque la vivió esa etapa, debido a presión también, ¿sabes? Por parte familiar también de, hostia, hay que entrenar duro, hay que ganar torneos, estamos jugando, pues bueno, al final eres un niño, ¿sabes? Y cuando te mete mucha presión y tal, y eso, pues explotas. Entonces fue una parte de conocer el mundo de la noche. En el mundo del tenis también estábamos muy quemados y ya fue natural el progreso. ¿Y emprendíais algo en aquel entonces? ¿O cuando, o sea, Realmente, o sea, no lo consideramos emprender porque, claro, del hecho de sociabilizar tanto, la gente incluso te preguntaba dónde salgo de fiesta y demás. O sea, el paso natural era ser promotor de, bueno, relaciones públicas, organizar alguna sesión de fiesta y demás. Y no lo veíamos como emprender, era simplemente, vale, yo voy a salir de fiesta, me lo voy a pasar bien y encima me voy a ganar, no sé qué ganábamos, con 15 años ganábamos 1.500 al mes, igual por 3 fiestas, ¿sabes? O algo así. Entonces, era como el paso natural y era como, bueno, no lo considerábamos emprender tampoco, era más, bueno, gano dinero y salgo de fiesta. O sea, pero ya desde pequeños ya teníais ahí la motivación un poquito del business, ¿no? ¿Pensabais el dinero y tal o os daba igual ir a salir de fiesta? O sea, no sé qué decirte, ¿eh? O sea, no...
o sea, creo que tampoco valorábamos mucho el hecho de emprender o tal a una temprana edad. Yo creo que fue más adelante tema Estados Unidos, que te abre un poco más la mente. Bueno, no sé si lo habréis comentado ya esto, a nivel de emprendimiento y demás. Pero yo creo que no. O sea, era más, oye, pasárselo bien, disfrutar 3 años locos de nuestra vida. Ya, o sea, realmente teníamos muy claro que la vida nos iba a ir bien, ¿vale? No sabíamos cómo, pero teníamos muy claro que íbamos a tener éxito en nuestra vida y que íbamos a hacerlo bien. Así que tampoco nos preocupábamos mucho de eso realmente. Sí, por eso es bueno decirlo, porque mucha gente piensa que ser emprendedor viene de nacimiento, o eres emprendedor nato o nunca lo serás. Y lo comentábamos Alex y yo, que al final nosotros éramos jugadores de tenis, nunca fuimos emprendedores natos, no nos viene de familia. Cuando tienes un padre empresario, una madre empresaria, pues a lo mejor quizás sí que estás programado de esa manera desde pequeño, pero claro, cuando no vienes de una familia así, a lo mejor lo normal es que ese proceso de emprendimiento, ese proceso de volverte emprendedor, sea con cuestiones de experiencias vitales, de viajar, de conocer a gente internacional. Y en vuestro caso, pues creo que es parecido a nosotros, que tampoco erais emprendedores natos, sí que erais chavales espabilados, que se os daba bien conocer a gente, erais gemelos, llamabais la atención, rubios, así. Y al final, pues bueno, es conocer a gente, pero no erais emprendedores natos como tal. Luego ya fue un proceso un poquito más a futuro en Estados Unidos cuando se os abrió la mente, ¿no? Bueno, también te diré, o sea, no sé qué decirte porque, a ver, yo me acuerdo que con 12 años, por ejemplo, era toda la época de los iPods, ¿sabes? Que salían, que se están haciendo famosos y tal, 11 años incluso. Y yo me acuerdo que ya de pequeño ofrecía el servicio a chavales de mi clase, de mi curso, de mi colegio, en plan para hacer el jailbreak directamente. Cogían, me daban los iPods, todos directamente, me los llevaba a casa y al día siguiente cogía, les cobraba 5 euros a cada uno y les devolvía el iPod con el jailbreak, con Cydia directamente instalado, con aplicaciones directamente instaladas y tal. Entonces, mentalidad de abrir una empresa y todo eso, no. Mentalidad de ya ser espabilado, ¿sabes? Ir ofreciendo servicios, por ejemplo, porque era el caso, ofreciendo servicios, te diría que sí ya. Buscándote la vida un poco, ¿sabes? Vale, Sí, vale. o sea, un poco buscando problemas que tú pudieras solucionar para así tener un poquito de... Exacto. Un poco de cash flow, ¿no? Un poquito Claro, de free cash flow. Oye, una pregunta, una curiosidad. ¿Cómo erais en el colegio, tío? Buah, pues esto es bastante heavy porque mi hermano y yo no hemos abierto un libro en nuestra vida hasta que hemos llegado a la universidad. O sea, no hemos abierto nada, no hemos estudiado nunca, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, hemos estado en 4 coles, nos han echado de 3, ¿vale? La liábamos muchísimo. Obviamente no era nuestra prioridad aprender ni nada, era el tenis y luego, pues bueno, sociabilizar, como hemos dicho antes. Me encanta el sociabilizar. Sí, no, es la realidad. O sea, realmente nunca habíamos estado pendientes de estudiar ni nada más. Entonces, es como que por suerte, o sea, no teníamos la necesidad tampoco de estudiar para pasar adelante el curso. Y éramos chicos que al principio estuvimos en el liceo francés, todos sobresalientes y demás. Obviamente, más creciendo, vas haciendo la ESO, bachillerato y tal. Y obviamente, sistema español, tienes que memorizar y demás, y vamos un poco más justos. No sé si sacó él un 6 de las PAU o... Menos. Apurado, 5, algo, apurando. Y media de bachillerato igual, 5, algo. La única buena nota que saqué fue matemáticas, porque lo adoraba matemáticas y me puse a full con ello porque era natural. Matemáticas y educación física, eran las dos claves. Las dos, pero no, siempre buscando. Me recuerda, de hecho, estuve viendo un podcast el otro día de José Elías. Sí, ¿puede ser? que es billonario. Vale, me hizo mucha gracia el comentario que hizo, que claro, que a sus hijos, ¿vale? Le dice que tenía que sacar entre un 5 y un 7. O sea, que más de un 7, por ejemplo, que no, ¿sabes? Que es en plan... Pero porque demasiado pérdida de tiempo. He perdido mucho tiempo memorizando, claro, y sacar menos de un 5 es dar la sema, decía, ¿sabes? Y yo digo, hostia, es perfectamente lo que hacía yo directamente. Entonces, ¿por qué no lo saca del sistema educativo tradicional? ¿Perdona? ¿Por qué no le saca del sistema educativo tradicional? Yo creo que es complicado, ¿ves? Que en USA sí que hay más homeschooling, Sí. ¿vale? Que es más, los padres se dedican, de hecho, contratan a alguien para que eduquen a sus hijos directamente, pero aquí en España, aparte, no sé si es legal, ¿vale? Por tema legal, y luego creo que no es tan trending, o sea, no hay tanta una mentalidad de, oye, no me gusta el sistema educativo. Hay gente que puede pensar eso, que no le gusta el sistema educativo, pero no hay esa... inercia para realmente montar tu propio chiringo, digamos, para enseñar, por ejemplo, a unos hijos, ¿sabes? O juntar a unas cuantas personas, como hizo Elon Musk, de hecho, con sus hijos, ¿sabes? Juntar a unas cuantas personas. Sí, hijos de empleados de SpaceX o de Tesla, por ejemplo, los ponen juntos y tienen un sistema educativo muy diferente al que tienen normalmente.
Oye, para avanzar un poquito cronológicamente, entonces ha quedado claro que jugabais al tenis, a los 14 empezáis un poquito a trabajar en relaciones públicas, camarero, en discotecas lights, empezáis a conocer chicos y chicas, socializar mucho. Llega un momento que decidís ir a Estados Unidos, a college. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué decidís iros a college? No sé si os fuisteis los dos, si os fuisteis juntos, ¿cómo fue eso? Sí, esto es una buena historia, de hecho, porque dejamos el tenis creo que con 14 a punto de 15, ¿vale? Y cuando digo dejar es coger la raquetita y ponerla directamente, colgarla y no volver a tocarla más. Y estuvimos sin jugar a tenis 3 años, o sea, realmente. Y me acuerdo que esa época, por ejemplo, no estábamos haciendo nada de preparación física a nivel de cardio. O sea, solo cogíamos, sí que tuvimos una época más de gimnasio, más de hipertrofia y tal, que empezamos a coger el gusto ahí. Pero me acuerdo que nada de cardio y tal, o sea que realmente a nivel muscular estábamos bien, pero a nivel de físico luego te ponías a correr un poco y estás ahogado, ¿vale? Y la prueba estuvo 3 años después, cuando cogimos y dijimos, vale, estamos un poco aquí como intoxicados, voy a decirle esto, ¿vale? De tanto sociabilizar, hemos entrado en una dinámica igual que no es tan positiva para nuestro futuro, ¿vale? Hay que hacer un cambio radical y la mejor manera de hacer un cambio radical realmente es estando en otro entorno diferente, ¿vale? Y Estados Unidos era muy buena oportunidad. Teníamos ya proven track record de personas que habían ido a Estados Unidos, que les había ido muy bien, sabes que habían aprendido mucho inglés, y entonces fue valorarlo, ¿sabes? Sentarnos y decir, a ver, cosas positivas de ir a Estados Unidos, ¿vale? Cambio de entorno, ¿vale? Que te va bien ya, te tienes que adaptar a nuevos entornos, te relajas un poco de esta dinámica que has entrado estos últimos 3 años, aprendes inglés, ¿sabes? Y luego también te expones, porque eso ya lo sabíamos, a oportunidades laborales en Estados Unidos, que es mucho más complicado directamente exponerte a esas oportunidades directamente desde España. Entonces fue coger, valorarlo y decir, bueno, vamos adelante. Y fue 6 meses antes de, teóricamente, el verano, de irte ya a Estados Unidos, ¿vale? Que creo que te vas en agosto, sí. Empezar a tramitar todo. Coger la raquetita, volver a entrenar, creo que eran 3 días por semana o así, y empezar a hacer todo el papeleo que tienes. Bueno, coger una agencia directamente, es un coñazo, pero bueno, es una agencia que te tramita todo eso para ir a Estados Unidos con beca y tal. ¿Y os fuisteis juntos o no? Me fui yo primero en agosto, ¿vale? Y mi hermano luego se fue el semestre siguiente, o sea, se fue como creo que en enero o así. Pero en otro sitio. En otro sitio, pero estábamos... o sea, tú estás en... Yo estaba en Kentucky y él estaba en Tennessee. Vale. O sea, vale, que es La América Cumberland profunda. Y Cumberland, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fue eso, tío? Porque supongo que estaríais juntos todo el puto rato, porque yo me acuerdo que cuando estáis en los torneos jugabais dobles juntos, dormíais en la misma habitación juntos. Todo. Bueno, además juntos. encima las relaciones de gemelos yo creo que es incluso más cercana que cualquier relación de hermanos. Trabajabais juntos en relaciones públicas. Yo creo que a nivel de marca personal, yo me acuerdo que cuando teníamos 16, 17 años, los conocillos de los Rosas de Barcelona no era que uno era conocillo y el otro no, era básicamente los Rosas. O sea, Claro, no, os 100%. ponían en un paquete. Sí, claro, o sea, ser gemelo tiene algo muy bueno al final, que eres un pack, ¿vale? Y tienes una persona que es igual que tú, que estás compitiendo todo el día contra él. Si él va al gimnasio, compites. Si él aprende una cosa, tienes que aprenderla, porque si no te quedas atrás, realmente. Y eso es lo bueno de tener un gemelo, sobre todo. Sí, en Estados Unidos, al final, él se fue a una universidad que estaba como a 3 horas de distancia de la mía, ¿vale? Yo fui a otra y realmente, o sea, él llegó a su universidad, estaba solo ahí, tenía más españoles él en su uni, él lo puedo explicar. Pero yo llegué a Estados Unidos en enero y es que nadie hablaba español. Realmente, yo no tenía ni idea, obviamente me había pajareado todos los años de educación y tal, no tenía ni idea. Y estaba las 3 primeras semanas con el Google Translate abierto siempre. Igual. Compañero de habitación, roommate, que era americano, claro, y cómo te comunicas con él, ¿sabes? O sea, un drama. Pero bueno, esta situación justamente que te expones a este tipo de entorno te obliga a aprender inglés en un mes. Literalmente, o sea, aprender inglés, empezar a moverte, espabilarte y tal. Y realmente fue una experiencia, o sea, no lo cambio de nada del mundo, porque cuando te vas solo con 18 años, te vas a un sitio del mundo, que en este caso era Kentucky, dentro de Estados Unidos, que es un pueblo, luego el que estaba yo pequeño y demás, te fuerza realmente, aparte de aprender inglés y demás, a madurar de golpe. O sea, tú metes a una persona de 18 años ahí sola, tal que se espabile y que se busque la vida, con disciplina, entrenando por las mañanas, yendo a la uni y todo esto, es espectacular. O sea, yo creo que ha sido uno de los puntos clave de nuestra carrera, ¿vale? El hecho de ir de Estados Unidos y decir, madurar de golpe. Sí. ¿Sabes? Con 18 años, lo habréis notado seguro también vosotros. O sea, sí. Es una experiencia que yo recomiendo para que, o sea, toda la gente que pueda hacerlo, que lo haga, porque realmente te cambia la vida. Sí. Encima, perfiles como vosotros, que veníais de 3 años probablemente de socializar muchísimo aquí en Barcelona, encima
pues tal, con cierto éxito, no sé qué, eras conocidillos, meteros en un pueblo como el que estábamos los tres, porque estamos los tres muy cerca, que es no hay fiesta, que si hay fiesta es una pedazo de mierda en una casa de los del equipo de béisbol o fútbol americano, que es una pedazo de mierda, no había nadie, prácticamente una universidad muy pequeña de 2.000, 3.000, 5.000 máximo de estudiantes, que la mayoría son americanos y no se relacionan con los internacionales. Al final es un cambio tan brusco que no solamente te hace aprender inglés, sino te hace adaptarte a un mundo completamente nuevo. O sea, es un estilo de vida completamente diferente, es mucho más disciplinado. El entrenador que te pone presión, que si la lías, si tiras la raqueta, te quita la beca y te mandan a España directo. Tienes que ganar partidos porque si no, estamos como defraudando al equipo. Es como todo un cambio que para mí también fue fuerte, pero que luego, pensándolo años más tarde, digo, hostias, me vino muy bien porque si no, no estaría donde estoy ni de coña, porque hubiera sido con hábitos malos, súper descentrado, y al final yo creo que siempre tiene un lado positivo eso. Y no solamente vivir en Estados Unidos, sino cambiar de entorno y ponerte un poquito mock mode, un poquito de lo que hicimos, yo creo que es muy positivo para cualquier entrenador. Yo además creo que un concepto interesante que has dicho, Alberto, que es el tema de madurar, que yo siempre lo comento con amigos y con familia también, que para mí madurar es un proceso muy complejo. O sea, la gente dice de madurar, pero cuando realmente intentas descifrar lo que es definir el madurar, bueno, se compone de muchos factores, ¿no? Y uno de los factores para mí principales del madurar es el sanar el ego. Muchas veces personas muy maduras, ya sean de 12, 13, 14 o 28, 30, cuando analizas, y yo que soy bastante observador y me gusta observar a la gente cómo se comporta cuando ven que no les estoy mirando, uno de los conceptos principales es que tienen mucho ego. Son personas que siempre se dejan llevar por el ego, por lo que dirán los demás, y obviamente nosotros que somos tenistas, que ya los tenistas somos chulos de por sí, jugábamos bien al tenis, vosotros además que en Barcelona erais como los popus de Barcelona, muchas chicas les gustabais, teníais muchos amigos, es muy importante y creo que es un proceso evolutivo de la persona muy positivo, que vayas a un sitio donde no te conozca nadie y además de que no te conozca nadie, no sepas comunicarte con ellos y seas uno más del grupo, ¿no? E incluso no seas uno más del grupo, sino incluso seas un poco el pringadete que no sabe hablarme y no sabes comunicarme. Porque ahí yo creo que el proceso evolutivo mental de la persona cambia radical de un día para otro y es el proceso lo que yo llamo el sanar el ego, porque al final como dices, hostia, vengo de aquí pero estoy aquí. Entonces ahí como que balanceas un poco y dices, bueno, pues a lo mejor no era tanto, pero tampoco soy tan poco. Me voy a simplemente asegurar que puedo recuperar la lengua, que voy a aprender inglés y que voy a socializar otra vez. Y creo que eso es muy, muy importante para el ser humano. 100%. Yo creo que no podría ser dicho mejor, de hecho. Y yo me sentí igual que lo has descrito, ¿vale? En plan de aquí todo muy bien, muy cómodo, ya con un ecosistema realmente construido a través de los años y tal, en una posición muy bien, muy cómodo. Y tirarte luego a un sitio donde es todo completamente diferente a nivel cultural, a nivel de dinámicas, a nivel de establecer conversaciones, por ejemplo. Hasta el simple hecho de que, bueno, aquí en Barcelona, por ejemplo, tú vas por la calle, te cruzas a alguien que está cruzando delante tuyo en la acera y no lo saludas. Ahí en Estados Unidos de repente, hey, good morning, how are you, ¿sabes? Ya solo simplemente por el hecho. Y aquí no se dice, ¿sabes? O sea, culturalmente es muy diferente, ¿vale? Y estableciendo conversaciones también se nota mucho esto que estás fuera de timing, ¿vale? Nos gusta mucho aplicar tecnicismos del tenis, pero realmente estás fuera de timing cuando hablas con personas, porque la dinámica de conversación es completamente diferente. Entonces va bien exponerse a eso, a estar acostumbrado a algo, a estar cómodo y de repente, cuando estás muy cómodo, tirarte a la piscina, ¿sabes? Y exponerte a nuevas experiencias porque te hace más 100%. Maduro, te hace reducir el ego, ¿vale? Que al final hay que entender ego como pienso yo, ¿vale? Al final no somos nadie. Realmente somos simplemente un punto en espacio-tiempo ahora mismo, en esta vida. Entonces el ego no es importante. Nadie se va a acordar de ti en 100 años, ¿vale? A no ser que tengas un impacto tan bestia como ha tenido Elon Musk. Entonces da igual, ¿sabes? Nadie se va a preocupar por ti y tal. Totalmente. Entonces, bueno, hay que entender eso, realmente, ¿sabes? Y cuando vas a Estados Unidos yo creo que lo entiendes más y abres más los ojos porque estás expuesto a otras experiencias. 100%. Oye, vosotros, por ejemplo, que os separasteis, estabais a 3 horas pero no estabais juntos, ¿cómo fue ese impacto? ¿Cómo fue el no vivir juntos, el no poder estar todos los días juntos a hablar? ¿Os pasó la factura o necesitáis un puto break? En realidad, a ver, coño, hostia, 18 años seguidos que estaba... O sea, que había visto a mi hermano prácticamente cada día, ¿sabes? Igual un torneo él se fue, que yo estaba lesionado y tal, y no lo había visto una semana. Pero estaba 18 años de la vida haciendo las mismas experiencias que él, liándola a la mismo que él, a ver quién la liaba más fuerte, haciendo tal con él. O sea, si de repente
venga, estoy fuera 6 meses sin verte, tal, no sé cuánto. Al principio fue un poco raro, la verdad, fue bastante raro, me acuerdo, y me notaba, o sea, como yo a nivel individual muy diferente, ¿sabes? Porque, y esto a lo largo de los años lo he notado también, cuando estuve en Estados Unidos, porque bueno, lo explicará más en detalle luego Alberto si quiere, pero estuvo 6 meses, no le gustó la experiencia de Estados Unidos, ¿vale? Él creía ya que había hecho lo que tenía que hacer en Estados Unidos y decidió venir aquí a la UPC, ¿vale? Estudié en Ingeniería Electrónica Industrial y yo decidí quedarme en Estados Unidos. Entonces estuvimos como a lo largo de esos 4 o 5 años que yo estuve en Estados Unidos, estuvimos en total pues unos 30 meses sin vernos, igual o algo así, ¿vale? O sea, estuvimos bastante, nos veíamos en vacaciones y eso, pero en general bastante tiempo. Y yo me he dado cuenta realmente que soy peor persona sin mi hermano, por ejemplo, ¿sabes? O sea, realmente estar con mi hermano al lado me potencia como persona, ¿sabes? Me motiva, me despierto, me incentiva a ser mejor, ¿sabes? Y estando solo me cuesta más, realmente. Bueno, al final es lo mismo cuando estás con un entorno favorable. Bueno, lo habéis visto vosotros, nosotros tenemos un entorno aquí espectacular, ¿vale? Toda la gente, trabajadores, disciplina, todos ahora pues les va bien en la vida, evidentemente, porque es un entorno que hemos construido en los años y todo eso suma. Cuando tienes un buen entorno, eres mejor persona, o sea, eres mejor en la sociedad, aportas más valor en general. Y obviamente si tienes a una persona realmente que es igual que tú, que tenéis buenos valores similares y demás, pues obviamente es tener el entorno 24/7. Pero y desde ese momento que estabais separados, ya como visualizáis vuestro futuro juntos, emprendiendo juntos, buscando la vida juntos, porque sí que me acuerdo, tú estuviste en Oracle trabajando, ¿verdad? Estuve en Oracle, sí, después de Tennessee. Sí. ¿Y ahí ya estabais pensando un poco orientando vuestra carrera hacia un futuro juntos o cada uno por su lado? Es curioso, ¿vale? O sea, porque yo me gradué aquí de Ingeniería Electrónica, ¿vale? Él se graduó de Matemáticas en Estados Unidos y como que le pillamos mucho interés. O sea, os he contado antes que nunca habíamos abierto un libro hasta bachillerato, pero cogimos en la universidad y dijimos, lo voy a pillar con ganas. Nos han gustado mucho siempre las matemáticas, los números, resolver problemas. Entonces lo pillamos con muchas ganas y nos pusimos a estudiar de verdad y con mucha pasión. Entonces teníamos claro que queríamos hacer una carrera en el mundo de la tecnología, ¿vale? Porque es realmente lo que nos apasiona y lo que se nos da muy bien. Entonces lo teníamos claro, no sabíamos cómo realmente. Entonces Alejandro acabó la carrera en matemáticas, ¿vale? Se puso directamente a trabajar en Silicon Valley, ahí en Oracle, que él puede explicar un poco más, como ingeniero de software, como data scientist, al final desarrollando soluciones ahí para Oracle, que es una big tech de ahí de Estados Unidos. Y yo estuve aquí sobre todo centrándome en tema de inteligencia artificial, ¿vale? Cogemos mucho conocimiento en varias áreas tecnológicas, desde inteligencia artificial, desde Web3, desde más software engineering puro y demás. Y yo estaba trabajando en la Politécnica como investigador desarrollando modelos de inteligencia artificial hace 5 años ya, ¿vale? O sea, hace mucho tiempo como ingeniero. Entonces, teníamos claro que nuestro futuro iba a ir ahí. No sabíamos si acabaríamos los dos trabajando para Apple o Google en Silicon Valley directamente en producto, o no lo sabíamos exactamente. Lo que sí nos dimos cuenta al cabo del tiempo es que, él lo puedo explicar también mejor, que cuando al final estás trabajando para alguien, ¿vale? O sea, no digo que ser emprendedor sea mejor que trabajar para alguien, simplemente cuando estás trabajando para alguien y más en una corporation, estás limitado en la capacidad de crear que tienes. Porque al final hay muchas trabas. Hay procesos de comunicación, hay mucho budgeting, hay muchas cosas que si tú eres un creador, o sea, a mí me gusta definirme a mí y a mi hermano como creadores. Somos gente que a través de la tecnología creamos soluciones innovadoras, ¿vale? Es lo que más nos prende por la mañana, nos apasiona, es crear cosas nuevas. Entonces, cuando tú estás en una corporation, en una empresa grande como estas, cobras un salario espectacular, te vas a 300, 400 al año fácilmente, sin tener que preocuparte por nada, pero te limita el poder crear soluciones, ¿vale? Y mi hermano y yo tenemos la mente de, oye, queremos un mundo mejor y queremos crear cosas que generen mucho impacto positivo en el mundo, ¿vale? Es lo que nos apasiona, es lo que nos llama, no nos llama el dinero, nos llama eso en particular. Entonces, claramente dijimos, oye, la única manera de crear libremente, como nos motiva a hacer los productos que queramos y cambiar el mundo a nuestra manera, es emprendiendo, realmente. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que ir por esa vía, pero fue más una consecuencia de los objetivos que tenemos en la vida, no que digamos queremos emprender porque queremos ganar más dinero o porque lo que sea, sino es, si quieres generar un impacto de verdad, ¿vale? Tienes que emprender. Porque, por ejemplo, yo lo había vivido desde el organismo público. Yo era investigador de inteligencia artificial desarrollando tecnologías para detección de Parkinson, que al final pues genera mucho valor. Pero
viéndolo desde dentro, el tiempo que cuesta desde que desarrollas algo, te aprueban el presupuesto, se lleva a cabo, lo implementas en una tecnología a nivel público, ¿vale? Comparado con una entidad privada que tiene unos incentivos totalmente distintos, capitalistas, no tiene nada que ver. Entonces, lo vimos muy claro. Si queremos crear impacto, la mejor manera de hacerlo es creando entidades privadas, ¿vale? Empresas, y haciendo productos que resuelvan problemas muy grandes. Y eso nos incitó a realmente a emprender. Fue lo que nos llamó la atención y ahí empezamos, realmente. Qué guay. Oye, y a nivel de trabajo, ¿cómo os complementáis? ¿Tenéis un perfil definido cada uno? ¿O cómo creéis que... ¿Por qué hacéis tan buen equipo? Hostia, esto es curioso porque... O sea, estamos los dos de Coceos, ¿vale? Por ejemplo, la compañía ahora que estamos en Gamium. Y al principio sí que es verdad que cuando empezamos era un poco más en plan, oye, tocamos los dos esto, tocamos los dos lo otro, oye, yo he dicho esto, pero claro, tal no sé cuánto. Y al final, naturalmente, fue como que nos acabamos dividiendo las tareas. O sea, por ejemplo, él ahora mismo está más a cargo de finanzas, ¿vale? El departamento de finanzas. Estamos los dos de Coceos, pero él se lleva más el departamento de finanzas. Está un poco más encima, por ejemplo, el departamento. Tenemos ahí al financiero detrás de Tenemos ahí al CFO ahí atrás. El ex CFO, ¿no? Former CFO. Por ejemplo, mi hermano se lleva más el tema financiero, más el tema de marketing. En tech sí que es verdad que estamos los dos, ¿vale? Porque es un departamento así que necesita tralla. Pero en general, por ejemplo, yo estoy más en people, también, ¿sabes? Más a nivel de compliance, solucionando. Bueno, Alberto, mi hermano, se está poniendo más a nivel también de compliance un poco. O sea, que nos repartimos las tareas, pero de forma natural, ya, ¿sabes? Llega una tarea, llega un problema que hay que solucionar, porque al final o hay un objetivo que hay que hacer en la empresa, y automáticamente es en plan, lo cojo yo, lo cojo yo, ¿sabes? O sea, las decisiones finales al final las repartís. O sea, hay las un consenso siempre, ¿no? Siempre es en plan, hacemos un sync, ¿vale? O sea, realmente tiene sentido, ¿no? Siempre va bien saber la opinión de otra persona aparte de ti, ¿vale? Y la opinión de tu equipo, obviamente. Total. Y luego cuando está claro ya esto, la ejecución y todo, la toma o Alberto o yo, por ejemplo, en el caso de nuestras tareas. Y es muy natural, ha salido muy natural todo al final. Al principio ya te digo, era un poco más caótico, pero ahora después de más de 2 años ya, que ha habido mucho aprendizaje detrás, es muy natural. Oye, ahora hablaremos un poquito del mundo del emprendimiento y desarrollo personal y cómo enfocasteis todo este camino cuando ya os juntasteis y empezasteis a emprender juntos. Pero una curiosidad, vosotros a nivel de hermanos, que parece que os complementáis muy bien, que todo bien, ¿siempre es de todas las partes de la vida es igual? O sea, a nivel empresarial perfecto, pero a nivel personal es lo mismo. ¿Nunca discutís, vivís juntos? Estamos aquí en su casa. ¿Nunca discutís, nunca hay problemas de chicas, ningún problema nunca? Pero por mujeres nunca se pelea, eso ni con hermanos ni con amigos. ¿Pero quién liga más de ¿Quién los liga dos? más? O sea, ¿Quién liga más y quién liga mejor? A ver, nunca realmente discutimos a nivel personal. Ahora, muy rara vez discutimos, ¿sabes? Igual porque uno de los dos tiene un poco un día más caliente, digamos así, ¿sabes? Se ha levantado un poco más caliente, pero cada vez menos. Sí que es verdad que de pequeños sí que tenemos más nuestros rifirrafes así, como zipizapes, ¿sabes? Pero ahora cada vez menos, tío, nos entendemos bien, sabemos cuando por ejemplo, mi hermano está un día un poco caliente tal, y le doy su espacio tranquilo, ¿sabes? Relajado, y ya nos entendemos muy bien, tío, son muchos años ya. Claro, hostia, yo conozco a algunos amigos que han emprendido juntos y tal, en empresas gordas de videojuegos y bueno, que le está yendo muy bien, y dicen que a pesar de que está yendo muy bien la empresa, la relación profesional se ha comido completamente a la personal. Dicen que ya ni son amigos, ya son socios, son compañeros de Los trabajo. dos hermanos. No, son pero a mejores amigos. Vale. Mejores amigos, y después de 2-3 años ya completamente no hay relación personal. Sí, a ver, es normal, suele pasar esto. O sea, también. vosotros podéis distinguir relación de hermanos con Sí, relación sí, de... o sea, Sí, ¿no? sí. O sea, O sea, habláis de otras cosas también. prácticamente, o sea, a no ser que estemos trabajando, digamos, realmente con nuestro mindset, que trabajamos mucho, pero por ejemplo, cuando vamos a fumar una sisa, por ejemplo, nosotros hablamos de ideas que tenemos ya mucho más allá del trabajo, ¿sabes? Ideas a nivel de sociales, por ejemplo, de cómo mejorar este mundo, no discutimos trabajo. Okay. Oye, y entrando un poquito ya en emprendimiento como tal, ¿cuáles fueron vuestros primeros proyectos? El primer proyecto de emprendimiento vuestro, ¿cuál fue? Porque creo recordar que no fue tech. Hicisteis proyectos antes Sí. de tech. O sea, realmente cuando estamos haciendo el máster de matemáticas aquí, ¿vale? Empezamos ya a emprender y tal. Empezamos sobre todo abrimos un negocio que era relacionado más en el sector tradicional, ¿vale? Pero rápidamente nos dimos cuenta de que no tienes que hacer un negocio, uno en el que no tengas expertise
y 2, en el que no te levantes cada mañana apasionado por crear. Entonces, rápidamente, bueno, al cabo de un año, la verdad es que una empresa más del sector tradicional que la puede hacer cualquiera, realmente. Entonces, tampoco nos motivaba y dijimos, tío, estamos perdiendo el tiempo, vamos a hacer lo que realmente nos guste y se nos da bien, que es tecnología. Entonces, pues bueno, luego ya al cabo de un año es cuando fundamos la empresa de Gamium, en este caso, y le empezamos a dar caña. ¿Y qué diríais que es lo más importante para emprender con éxito? Disciplina, punto número 1. Ser cabezón, digamos, tener, ¿sabes?, la confianza necesaria de, a pesar de caerte, porque al final te caes muchas veces, sobre todo al principio, ahora, coger y decir, no pasa nada, me levanto aquí, me vuelvo a caer, me levanto, me vuelvo a caer, me levanto más fuerte aún, y tener esa mentalidad. Y relacionado con las caídas, te caes una vez por un tema, no volverte a caer por el mismo tema, ¿vale? Aprender del error directamente, ¿no? Y así ya no lo vuelves a cometer, que eso es muy importante. Yo creo que es una de las cualidades más buenas de un emprendedor con éxito, digamos, aprender de los errores. Tener disciplina, obviamente, y al final tener paciencia también, ¿sabes? Porque lo bueno no llega de la noche a la mañana. Creo que todos hemos pecado como emprendedores al principio, yo creo que va por etapas la de emprendimiento, y una clara es querer conseguir todo de la noche a la mañana, ¿vale? Tener esa ansia, esas ganas, esa motivación y tal, pero realmente tienes que tener mente fría, ¿vale? Porque esto es un camino a largo plazo. Hacer cosas buenas, realmente productos buenos que tengan impacto en este mundo, toma tiempo, toma años, ¿vale? Una buena startup, por ejemplo, mínimo 5 años hacer una buena, salvo casos muy excepcionales que han pegado un network effect de locos, puede ser como Facebook o alguna más de estas, ¿vale? Eso son contadas con los dedos de la mano. Realmente cuesta mucho hacer una startup y tienes que pivotar mucho también para hacer una buena empresa. No es en plan a la primera, no vas a acertar realmente, claro, ¿sabes? Tienes que hacer algo, hacer una versión que tú creas al principio con intuición, que crees que está resolviendo un problema, ¿vale? Y que va a tener buena acogida, y a partir de ahí ir iterando, ¿sabes? Y si no hay un product market fit realmente, a la gente no le interesa tu producto y tal, no tirar la toalla, ¿sabes? Claro. Buscar las maneras, entender al consumidor qué es lo que podemos hacer para solucionar el problema y tal, y reinventarte, estar reinventándote todo el rato y al final a hacer productos de éxito. Y de todo esto, personalmente a vosotros, ¿qué es lo que más os ha costado? Personalmente, en este proceso de emprender, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿La disciplina, el estar visión a largo plazo, saber pivotar? ¿Qué ha sido lo más difícil? Yo creo que, sobre todo, hablo por mí, ha sido la gestión de personas, ¿vale? Porque somos gente que trabaja de forma muy independiente. A mí me gusta sentarme, un día perfecto mío es sentarme, no hablar con nadie, estar programando 12 horas seguidas, ¿vale? A mí son días ideales, realmente. Obviamente, cuando tienes esta responsabilidad que eres co-CEO de una empresa, como mucho puedes programar 4 o 5 horas al día, un día laborable, ¿vale? No puedes programar más. Entonces, tienes que gestionar departamentos, tienes que gestionar a personas, tienes que asegurarte que los incentivos de cada una de las personas trabajando dentro de tu organización están alineados, ¿vale? Tienes que asegurarte que el roadmap se está cumpliendo, tienes que asegurarte de ciertas cosas, ¿vale? Que te obliga a ser un buen manager de personas, realmente. Y eso es algo que de la manera en la que somos nosotros, que somos gente muy independiente y tal, es algo que nos ha costado más, ¿sabes? Saber controlar a las personas, tener empatía con ellos, entender bien sus problemas, intentar entender bien cuáles son sus incentivos, realmente ajustar y hacer medidas para que los incentivos estén alineados con los incentivos de la empresa. Para mí eso es lo más complicado, además de aprender a hacer producto. Aprender a hacer producto bien, sobre todo en software, es algo que cuesta mucho el proceso, ¿vale? Porque producto no es simplemente una implementación técnica de código. Producto es la combinación de marketing, es la combinación de sales, es la combinación de pedir feedback al usuario, es la combinación de ver las finanzas que tienes dentro de la empresa y los recursos que tienes, ver cómo se adaptan y cuáles son los cuellos de botella que tiene ese producto, necesitas levantar más dinero o no para hacer el producto que tú quieres, cuál es la estrategia de distribución que tienes go-to-market. O sea, realmente el ciclo de hacer un producto bueno, successful, es muy complicado. Yo creo que estamos en una fase ahora mismo que sabemos hacer producto, pero aún nos falta mucho. Imagínate lo que cuesta hacer producto, realmente. O sea, cuesta muchísimo. Y, por ejemplo, para gestionar equipo, y supongo que cuando dices gestión de equipo también es contratar a talento y retener talento, ¿cuáles son los procesos, los sistemas que utilizáis? Mira, actualmente te puedo hablar más yo, que me encargo más del departamento de People, digamos. Dependiendo, normalmente lo que hacemos es, a principios de año, ¿vale? Un Manpower Planning, que se llama,
directamente detectar las necesidades a nivel de personas que necesitamos en la compañía, ¿vale? Para diferentes departamentos. Y ¿por qué necesitamos a una persona, por ejemplo, un senior software engineer en junio? Bueno, porque vamos a hacer este nuevo proyecto, digamos, de tech, entonces necesitamos más gente. Bueno, se hace un planning acorde, ¿vale? Y cuando se hace el planning acorde, digamos, necesitamos a estas personas, se define bien una job description, ¿vale? Unas functions que va a tener esa persona. Y una vez que se tiene todo claro y tal, unos meses antes, 4 meses antes normalmente, ¿vale? Se lanza la oferta ya pública y tal, y se empieza lo que se llama hacer headhunting, ¿vale? Nosotros tenemos a una recruiter en el equipo muy buena, y lo que hace directamente, aparte de colaborar con agencias externas también, porque ya siempre va bien que te traigan flujo de otros candidatos, lo que hacemos es encontrar ese candidato ideal para nosotros, ¿vale? Entonces tenemos varias fases. La primera fase es la de un poco filtro, digamos, de soft skills, ¿vale? En este caso lo hace nuestra recruiter, en plan de cómo ve al candidato, se puede comunicar bien, lo ve motivado, simplemente ha venido aquí para ver qué onda, ¿sabes? Luego de eso tenemos una segunda, ¿vale? Normalmente es, por ejemplo, en tech es una técnica, bueno, mentira, hacemos una de código primero, ¿vale? Especializado en el lenguaje de programación que queremos encontrar a la persona, ¿vale? Ya si es Python, por ejemplo, Python, si es JavaScript directamente. Y a partir de ahí, si pasa la de código, hacemos una técnica, ¿vale? En este caso es el líder del departamento tech que lo hace y le pregunta, bueno, cosas ya más técnicas, ¿vale? Para saber su conocimiento en el área tech. Sí que es verdad, por ejemplo, ahora nosotros vamos iterando el proceso, ¿vale? Ahora nos hemos dado cuenta que, bueno, que igual es más useful para nosotros, en vez de hacer esta entrevista técnica, hacerla directamente un live code. Directamente lo mismo, pero en vez de preguntarle preguntas así, digamos, así, pues cogerle directamente y decirle, mira, tienes este proyecto, tienes que hacerlo aquí, tienes este código, hazme esto. Y interaccionando, digamos, con la persona para saber cómo piensa también y todo. Entonces estamos valorando eso ahora, que lo vamos a tirar para adelante probablemente, y también vamos a dejar a los usuarios empezar a usar GPT-4, por ejemplo, ChatGPT, en los live code, porque tiene sentido. Al final tú quieres que tus personas, sabes, que trabajan contigo sean lo más eficiente posible, ¿sabes? Vale, y que usen esas herramientas. Entonces lo vamos a poner en marcha también en plan, oye, al candidato, oye, puedes usar los tools que quieras, Google, tal, que esto tradicionalmente se veía muy mal, ¿sabes? En plan, utilizar estos buscadores. Entonces, normalmente hacemos la técnica y siempre el último stage, ¿vale? Es conmigo directamente o con Alberto, dependiendo del departamento. Por ejemplo, con Sales es con él y conmigo directamente, o sea, en Tech y otros departamentos es conmigo directamente. Y yo la verdad es que soy bastante duro a nivel de pasar a una persona. O sea, realmente mi stage debería ser más, bueno, entiendo que un 50% de acceptance rate, en plan, me parece bien, ¿sabes? Me gusta el candidato y tal. Pero la verdad es que de momento, bueno, vamos mejorando, pero yo creo que el rate está en el 20% o así. Vale. Porque soy una persona muy exigente, ¿vale? Y sí que me gusta ver sobre todo unos muy, muy buenos soft skills, ¿vale? Ya ni tanto a nivel técnico. Yo quiero ver que la persona que va a entrar en la compañía tiene muchas ganas de mejorar, de ser mejor, ¿sabes? De aprender cosas nuevas y realmente que tiene esa energía, ¿sabes? Que te transmite y tal. Y esto me cuesta bastante encontrarlo, la verdad. Ya te digo, igual somos muy exigentes, pero yo creo que hay que serlo. Realmente, si quieres hacer una compañía exitosa, ¿sabes? Tienes que filtrar muy bien el proceso de recruiting. Y obviamente luego lo que dices tú, retener el talento, ¿sabes? Tener unas políticas de incentivos, como ha dicho Alberto también anteriormente, que le incentiven a la persona A quedarse ya sea con incentivos a corto plazo, ¿vale? Con bonuses, por ejemplo, y tal, o ya sea incentivos a largo plazo, con phantom shares, digamos, tiene un porcentaje de la compañía. Vale. Es que encima ayer comentábamos en la comida, nos contabais que en vuestro sector, en programación, la diferencia entre un muy buen programador y un programador average, más o menos, es muchísimo tiempo de avance en el producto. Entonces, ¿cómo conseguís identificar a esta gente que está por encima de la media? ¿Es solamente tú eres características técnicas o exactamente cuáles son las soft skills que hace que una persona potencie su talento y pueda dar un mayor rendimiento que la media? O sea, realmente piensa que estamos compitiendo en un mercado que esa persona que es muy buena, que normalmente se llama 10X Engineer, es como un futbolista muy bueno de primera división aquí. ¿Vale? O sea, tú tienes que ir a la Masía, ¿vale? Tienes que tener agentes y tienes que ficharlos de la mejor manera cuando veas el potencial. Porque una vez están puestos esta gente, lo más probable es que tengan su startup, ¿vale? O que estén trabajando para Apple cobrando $1 millón al año. Entonces es muy difícil fichar realmente a los buenos de verdad, encontrar ese talento.
identificarlos, realmente los ves rápido, porque normalmente casi toda esta gente, los programadores, tienen un GitHub, que es un perfil público de red social, en el cual hacen sus proyectos y demás, y ya puedes ver más o menos el tipo de programador que es a través de eso. Pero de todos modos no es fácil encontrar ese tipo de programadores, realmente. Porque, bueno, esto siempre lo decimos medio en coña, pero medio en serio, ¿vale? Y es que al final los buenos programadores son gente que tiene un grado de autismo, ¿vale? Realmente son gente que no es fácil sentarse en el ordenador y estar 12 horas, 14 horas seguidas programando, ¿vale? Realmente. Y que tú tengas esa capacidad es realmente lo que marca la diferencia entre que seas muy, muy bueno o que seas un programador bueno, ¿vale? Este tipo de meterle horas al final y meterle pasión. Entonces, dedicarle 12, 14 horas seguidas a programar, ¿vale? Algo no te tiene que ir bien en la cabeza. Claro. Para hacerlo. Es realidad. Es verdad, tienes que tener una pasión. Tienes que tener, yo, claro, bueno, claro. yo lo pienso, yo personalmente no podría ni de coña. O sea, yo necesito socializar, trabajar con gente. O sea, yo no puedo sentarme, estoy máximo 4 horas y ya no puedo más. Sí, yo creo que también son distintas inteligencias. O sea, el Sí, saber identificar la persona con ese tipo de inteligencia para ese rol determinado, que es lo que te va a servir para la empresa y para progresar en el proyecto. Una cosa, ya saltando un poco de tema y yendo un poquito más al desarrollo personal, que creo que es muy importante, incluso más importante que el emprender de por sí. A mí me gustaría poner en contexto un poco, bueno, porque la gente ahora está viendo, seguramente muchos de ellos nos conocían anteriormente, pero bueno, sois chavales que al final estáis en tech, sois programadores, uno ha estudiado matemáticas, otro ha estudiado ingeniería informática, electrónica. Mucho matemática los dos luego. Y matemáticos de máster, programáis. Bueno, normalmente se tiene un prototipo, estereotipo de friki con gafas, medio autista, y vosotros sois un perfil completamente diferente. Es decir, sois súper sociables, se os ve bien, os cuidáis. Y además de eso, sois programadores. Entonces, ya hablando de la comida, una de las cosas con las que me quedé es que vosotros un poco queréis enfocaros en el whole package, ¿no? No solo en el programar, sino también en el cuidaros, tanto a nivel personal como a nivel espiritual, a nivel de dieta. Entonces, a mí me gustaría preguntaros, por ejemplo, ¿qué cosas hacéis a nivel de hábitos y rutinas para desarrollaros personalmente? Pues esto te lo puedo decir yo perfectamente. O sea, como has dicho, ¿vale? O sea, yo creo que una de las cosas no voy a decir nos va bien, pero realmente, ¿sabes? Tenemos esta mentalidad, es porque somos muy perfeccionistas los dos, ¿vale? Realmente, o sea, intentamos mejorar en todos nuestros aspectos de la vida, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, ¿sabes? Aprendiendo como persona, entendiendo mejor este mundo, ¿sabes? A nivel emocional también, ¿sabes? Que es muy importante realmente. Y en todo, y a nivel físico también es muy importante para nosotros, ¿sabes? O sea, realmente es el whole package. Y estoy comentando con vosotros ayer, por ejemplo, o sea, nosotros nos levantamos 6 de la mañana cada día, a las 7 estamos haciendo deporte cada día también, dependiendo del día, de 7 a 9 tenis, por ejemplo, o otro deporte, y luego de 7 a 8 si no, hacemos 1 hora, 2 por la mañana. Y realmente a mí ir, por ejemplo, a jugar a tenis o a hacer boxeo o algo y hacerlo a medias tintas, yo soy una persona que no me motiva, ¿vale? O sea, tenemos que ir a full, yo es lo que considero. O sea, es una persona que me gusta ir a full siempre, y más, y más, y más. Estoy jugando a tenis, por ejemplo, hostia, estoy fallando a la derecha, no lo estoy pegando bien, tío, dame otra, dame otra, dame otra, dame otra, ¿sabes? Y es un poco hacerlo entretenido, tío, porque yo lo veo como entretenimiento también, ¿sabes? Mantenernos distraídos, mantenernos con motivación, mantenernos con objetivos siempre, ¿sabes? Y es algo que ya me sale natural, y a Alberto también, yo creo. Entonces, a nivel físico es muy importante. Nos gusta como experimentar mucho con nuestro cuerpo también, ¿vale? Buscar las maneras de optimizar tu rendimiento mental. Life ¿vale? hack, ¿no? Exacto. Hay realmente, o sea, no está bien, o sea, no se educa bien en este aspecto, pero hay muchas cosas que puedes hacer en tu día a día, ¿vale? A nivel, por ejemplo, de comida, de dietas, a nivel de estar más expuesto, por ejemplo, al sol, ¿sabes? De determinadas horas, a hacer deporte, ¿sabes? A beber determinados tipos de agua, por ejemplo. O sea, hay cosas realmente que hacen que tu performance, digamos, y ya tu estado anímico sea mejor, ¿sabes? Vosotros, por ejemplo, a nivel de dieta, ¿qué dieta lleváis? Pues nos van a banear aquí. Nos van a banear. No, yo lo digo sin ningún problema en realidad. O sea, hemos experimentado mucho, ¿vale? Desde dietas muy de carbohidratos, ¿vale? Que en alto contenido de carbohidratos, desde dietas más, pues un poco más tirando a vegetarianas, ¿sabes? No tan estricto, hasta dietas carnívoras, ¿vale?
Y lo que personalmente me he dado cuenta es que a mí, ¿vale? Y no sé, mi hermano creo que puedo hablar igual, es que me va muy bien las dietas con carbohidratos muy reducidos, ¿vale? Solo por la tarde, por ejemplo, algo de patata, por ejemplo, y luego mucha carne. O sea, comemos mucha carne roja, la realidad, para comer y para cenar. Yo he notado que desde que empezamos a tener este tipo de dietas, tenemos una claridad mental mucho más alta. Y también noté el mismo efecto, de hecho, cuando dejé de tomar alcohol. O sea, yo llevo ya en marzo, van a hacer 4 años que no bebo ni una gota de alcohol. Y a la que llevaba ya 6 meses, 9 meses sin tomar alcohol, yo noté una diferencia abismal a nivel de claridad mental, ¿sabes? Yo con la dieta que estoy ahora también lo noto así. Entonces, bueno, al final es encontrar lo que te va bien a ti. No digo que le funcione a todo el mundo, ¿vale? O sea, le puede funcionar a personas muy bien la dieta vegetariana y luego toman carnívoro, les sienta fatal, por ejemplo. Pero no sé, a nosotros, a mí me va bien. Energía bien, porque Muy la bien. energía normalmente viene de los carbohidratos. Muy bien, ¿No la habéis verdad. notado un bajón de energía? Para nada. Para nada. De hecho, tengo más energía, yo Sí. creo. Sí. No sé si es a nivel, no sé si es a nivel mental, que creo que tengo más energía y tal, ¿sabes? Pero no, yo creo que estoy mejor. Y también hay que decir, ¿vale? Que esto no lo puedes hacer a la ligera. O sea, no puedes decir, oye, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo otro. Voy a probar, ¿sabes? Voy a experimentar. O sea, siempre hay que experimentar con haciendo research, ¿vale? Claro. Y siempre que hemos hecho este cambio de dietas, por ejemplo, este cambio de hábitos, hemos hecho un buen research detrás, leyendo, por ejemplo, papers, ¿sabes? De salud, que nos gusta mucho, la industria de la salud a mi hermano y a mí, viendo, oye, qué efectos tiene, por ejemplo, dejar de tomar alcohol, o qué efectos tiene, por ejemplo, reducir el nivel de carbohidratos, qué efectos tiene, ¿sabes? Estar expuestos a sauna unos cuantos días por semana, ¿sabes? Realmente leer lo que hay detrás y no escuchar a un gurú, digamos, empezar a hacerlo, sino que realmente hacer research. Vale. Leer papers académicos, leer a personas que están muy bien posicionadas en industria académica y realmente tomar tus propias conclusiones. Por ejemplo, lo del alcohol fue una decisión totalmente a través del research para mí. Sí. O sea, sí, fue hacer research, qué efectos tiene el alcohol en tu organismo, qué efectos tiene el alcohol. Por ejemplo, estuve leyendo un estudio muy interesante que era el efecto que había tenido el consumo moderado alto de alcohol en personas, ¿vale? En su desarrollo a nivel de IQ, ¿vale? De inteligencia. Y se veía claramente cómo las personas, porque habían hecho 2 test, unas cuando eran adolescentes, creo que era para entrar a nivel militar, creo que es lo típico que le hacían un assessment, y luego otra ya más adelante, cuando tenían 60 años y tal, y luego le preguntaban que si habían consumido mucho alcohol o no. Y claro, la diferencia de IQ que tenían esas personas anteriormente en su vida cuando eran adolescentes y luego a posteriori se veía mucho más reducido a niveles considerables para la gente que había tomado alcohol. O sea, realmente eso ya es un claro indicativo que realmente tomar alcohol a largo plazo no es bueno a nivel cognitivo, ¿sabes? Y nosotros valoramos mucho el nivel cognitivo, sobre Claro. todo, ¿sabes? Y esta diversión a corto plazo, pasártelo bien, beber, tal, no sé cuánto, yo no lo valoro tanto, sinceramente. Sí, realmente también para apuntar un poco más lo que dice Alejandro, o sea, creemos realmente para nosotros lo más importante es estar bien mentalmente, ¿vale? O sea, ser unos animales mentalmente y tener un mindset espectacular, coger, levantarse por la mañana, independientemente de lo que haya pasado el día anterior, de todo, levantarse con ganas, los objetivos que tenemos en la vida, cumplirnos, ¿vale? Y dar lo máximo de nosotros mismos. Entonces, eso nos hemos dado cuenta que solo se consigue si tú estás bien físicamente y mentalmente, ¿vale? Tú realmente puedes tirar a corto plazo, puedes tirar bastante si estando mal físicamente o mentalmente, pero a largo plazo no lo puedes hacer. Tienes que cuidar muchísimo tu cuerpo, tienes que cuidar muchísimo tu mente, porque al final es tu representación en el mundo físico en el que vivimos, ¿vale? Y tu apariencia a los demás, que aunque quieras o no, es bastante importante la apariencia que das, ¿vale? Si tú te vas a reunir con alguien y esa persona no se cuida físicamente, a ti ya te está diciendo mucho, ¿vale? Si vas a hacer negocios con esa persona y ves que es una persona, pues yo que sé, más dejada, con más sobrepeso y tal, a mí ya me dice mucho de esa persona, la verdad. Entonces, es importante cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente y cuidar sobre todo que a largo plazo tu capacidad cognitiva no se deteriore. No, es un reflejo de tus hábitos. O sea, si ves una persona con sobrepeso, pues ya puedes ver un poco la mentalidad, la disciplina que tiene, la capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de control emocional sobre todo. Y una cosa, ya que estamos hablando de esto, tema de contenido, de cómo desarrolláis mentalmente, más que físicamente, mentalmente,
¿Qué tipo de contenido consumís? Porque siempre se dice que somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, pero ahora yo creo que en la era digital, por ejemplo, tenemos la oportunidad de tener mentores digitales, personas con las que pues podemos compartir cosas o aprender cosas de ellos digitalmente a través de YouTube, podcast, libros incluso. ¿Qué tipo de contenido consumís vosotros? O sea, yo claramente, y esto te lo puedo decir perfectamente, el tipo de contenido que más impacto ha tenido en nosotros ha sido los podcasts, ¿vale? De americanos. Vale. Hace años que los seguimos realmente. ¿Cuáles? El de Lex Fridman, sobre todo, ¿vale? Es un podcast espectacular que ahora es un poco más abierto y entrevista a más tipo de gente, pero sobre todo antes entrevistaba a gente del sector tecnológico, que es algo que evidentemente nos encanta. Y es que todos son cracks. Y esos cracks te comprimen la información de una manera que te permite absorber una de conocimiento y mindset y todo espectacular. O sea, ese podcast es el de Lex Fridman, espectacular. Sí. Luego el de Huberman, obviamente, ¿vale? Desde hace mucho tiempo, escuchas un poco de Joe Rogan, de Peterson, ¿sabes? O sea, sobre todo, nos hemos basado mucho en podcasts americanos y yo he notado que mi mente se ha expandido mucho simplemente con la información comprimida que te da toda esa gente que son unos cracks. Y también el hecho de, creo que es algo muy bueno y que vamos haciendo mucho tiempo Alejandro y yo, que es que yo, por ejemplo, llevo 8 años leyendo 7 periódicos al día. ¿Vale? 7 periódicos al día. Sí, obviamente no abro todos los artículos, sino lo que me interesa, ¿vale? Y de distinto tipo de periódicos. Desde periódicos muy tecnológicos, periódicos más de económicos, periódicos de España, periódicos de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, distintos tipos de periódicos. Y eso, leyéndolo cada día durante mucho tiempo, te da una visión general de cómo es el mundo, realmente. Y eso te ayuda mucho también a expandir la mente, lo he notado. Sí. Y a desarrollar también, supongo, criterio y opinión propia, ¿no? Porque hay mucha gente, sobre todo en España, que yo noto un montón que están como muy programados a nivel de ideas, a nivel de pues, opiniones. Solamente me leo este periódico y veo este youtuber que dice lo que yo quiero que me diga, lo que piensa él, que es todo radical, y no soy capaz de ponerme en el otro lado y ver otros argumentos para luego yo llegar a una conclusión propia, tener criterio y formar un poco de opinión personal. Correcto. Porque va todo en un pack siempre aquí en España. Sí, hay que mirar el meta también, ¿vale? O sea, no solo es mirar el artículo, sino, y por cierto, el contenido siempre de artículos tienes que tomártelo con un granito de sal, todo, ¿sabes? Preguntándote muchas preguntas siempre realmente y preguntarte ya más el meta. ¿Cuál es el propósito realmente de que hayan puesto este artículo hoy tal día en tal periódico? ¿Sabes? ¿Tiene sentido ahora esto de aquí? Y lo están intentando juntar. ¿Esto es una especie de propaganda realmente para intentar influenciar a las personas? O sea, realmente cuando estás leyendo, ¿vale? Preguntarte muchas preguntas, realmente, y no tomarte nada con certeza. Porque en esta vida ni lo que ves puedes tomarte con certeza. Esa es la realidad. Oye, una pregunta. Vosotros, cuando habláis, sí que es verdad que identifico como que tenéis un concepto sobre las emociones muy concreto. Vosotros, por ejemplo, ¿qué importancia, cómo veis, qué opinión tenéis sobre las emociones? Aquí te puedo decir muchas cosas. O sea, yo creo que un skill muy bueno que tenemos Alejandro y yo, y que la sociedad lo ve como un mal skill, es que tenemos un control emocional espectacular, ¿vale? O sea, no dejamos que las emociones tomen decisiones. O sea, mente muy fría, ¿vale? Tanto la felicidad como los bajones, todos somos personas muy lineales, ¿vale? Que sabemos controlar muy bien las emociones. Y literalmente, yo lo bromeo con mi hermano, estamos un paso de ser robots, literalmente, de no tener emociones, de ser agentes altamente racionales, que solo actúan en base al conocimiento del entorno que tienen y toman acciones dependiendo de eso. Entonces, yo opino sinceramente que las emociones, ¿vale? Y esto es o sea, cuando aplicas este pensamiento tiene sentido. Las emociones realmente, ¿vale? Es algo que tenemos casi todos los animales, ¿vale? Es algo evidentemente que ha venido dado por la evolución, ¿vale? Porque evidentemente los animales que tenían emociones tenían miedo, sabían protegerse porque estaban liberando este tipo de hormonas que le hacían ver que tiene miedo. Tenía esa sensación de me tengo que reproducir, ¿sabes? Han evolucionado en el tiempo los animales que tenían emociones, con lo cual todo el mundo tenemos emociones. ¿Qué pasa? Ahora evidentemente los humanos somos los claros líderes del planeta Tierra. O sea, estamos en un punto que yo no me tengo que preocupar por supervivencia ya. Yo siempre tengo un plato encima de mi mesa, yo siempre tengo todo, realmente. Entonces, en ese punto, en esta vida, tú ya no necesitas las emociones que lo que te permitían era justamente competir contra otras especies, ya no las necesitas. O sea, es simplemente
Y eso creo que va a ser la tendencia, ¿vale? Que cada vez tengamos menos emociones, porque no son necesarias para los humanos las emociones ya para poder sobrevivir y reproducirse. O sea, ¿tú crees que es negativo dejarse llevar por las emociones? Yo creo que es un comportamiento muy humano, ¿vale? Que dice la gente, pero no es un comportamiento que los humanos de aquí 1000 años valoren. Dirán, vale, estos chicos que tenían emociones y que por amor se iban a Nueva York a vivir y luego dejaban todo tal. Yo creo que es algo que miraremos de aquí 1000 años, ¿vale? Y dirán, ¿sabes? Esta gente era muy emocional. Pero a nivel de performance, ¿crees que afecta dejarse llevar por las emociones? 100%. ¿En qué 100%. forma? O sea, tú para empezar las mejores decisiones las tomas con la mente fría, ¿vale? Pudiendo analizar todo, tomando decisiones en base a los datos que tienes. En el momento que tú dejas que una emoción se interponga, ya no es una decisión racional, con lo cual ya no es una buena decisión. Simplemente, al final la vida es tomar decisiones, y si tú te afectan las emociones para tomar decisiones, entonces es que probablemente no sea la mejor decisión que puedes tomar. ¿Y por qué crees que la sociedad lo ve mal, este tipo de mindset? Porque la gente se siente viva a través de las emociones. Entonces, cuando tú te sientes vivo a través de las emociones y le estás quitando a alguien esta sensación de poder querer, esa sensación de poder disfrutar, picos de dopamina alto y demás, cuando le restringes eso no se sienten humanos, no se sienten vivos. Entonces, por eso que la gente como que no acepta el hecho de tener un control emocional muy fuerte, realmente. Sí, o sea, derivado de lo que dice Alberto, que es muy radical siempre en su discurso, ¿vale? Al final relacionado con las emociones, o sea, sí que estoy de acuerdo, ¿no? Sí que estoy de acuerdo con él, ¿vale? Lo que me gustaría clarificar, por lo menos por mi parte, es que esto no quiere decir que no sientas emociones. O sea, emociones las sientes igual. Simplemente es el hecho de tú no tomar acciones o decisiones en base a impulsos, ¿sabes? Que tienes, por ejemplo, de emociones y tal. Por ejemplo, yo me voy a tirar de paracaídas y siento esa adrenalina, ¿vale? No es que no la siento esa adrenalina, ¿vale? Cada vez se siente menos por eso. Se siente menos cada vez, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero tú coges y luego al final pues tienes sangre fría, sientes esa adrenalina, pero tienes sangre fría y sabes cómo comportarte. Es una vez que saltas tranquilo, tienes un buen procedimiento, abres bien el paracaídas y tal, ¿sabes? Que al final entiendes a controlar esas emociones también. Y a nivel del amor igual, ¿sabes? Cuando te gusta una persona probablemente y tal, pues sientes esa emoción igualmente, pero sí que es verdad que las decisiones, por ejemplo, de si vas a seguir viendo a esa persona o no, son ya más racionales, ¿vale? Si te encajan con tu propósito de vida en el futuro, por ejemplo. ¿Vale? Tengo dos cuestiones aquí que me gustaría tratar y preguntaros. Por ejemplo, una de ellas es, yo opino muy parecido a vosotros, en muchos aspectos. Sí que es verdad que es importante decir y que la audiencia sepa que yo esto lo he aprendido en un podcast americano, que estuvo una psicóloga con alguien con un discurso muy extremista de que no había que dejarse llevar por las emociones, que las emociones no existían si realmente tú te pones la mente en blanco y tipo robot. Y lo que yo aprendí es que realmente por eso se llaman emociones, porque son incontrolables. Es decir, las emociones van a estar ahí sí o sí, es a nivel fisiológico y biológico. Ningún ser humano en el mundo puede hacer desaparecer las emociones. O sea, las emociones siempre van a estar en tu cuerpo. Es como dices tú, Alejandro, cómo gestionas esas emociones. Si te afectan de una forma negativa o te afectan de una forma positiva. Cómo las gestionas es lo que marca la diferencia. Pero creo que es importante también analizar y reflexionar que a veces no todo el mundo tiene el mismo destino o no todo el mundo tiene la misma opinión acerca de cómo quiere vivir su vida. Porque, por ejemplo, antes hemos comentado que somos un punto en espacio y tiempo y en 100 años nadie nos va a recordar, nadie se va a acordar de nosotros. Entonces yo creo que el saber gestionar las emociones y ser un robot y tener la mente totalmente fría y racional, creo que es para una persona que su prioridad número uno en la vida es ser productivo. La prioridad número uno en su vida es ofrecer valor al mundo a través de sus creaciones. Entonces, para realmente crear y ser productivo y generar ese valor a la sociedad, necesitas ser una persona altamente productiva. ¿Y quién es la persona más productiva del mundo? Los robots. Las personas que son racionales al 100% y solo toman decisiones respecto a sus conocimientos. Pero hay personas en este mundo que exactamente por eso, porque dicen que son una puntito en espacio y tiempo y que nadie se va a acordar de ellos, dice, bueno, pues si yo vivo una vez y me voy a morir dentro de 80 años, ¿por qué no disfrutar al máximo de la vida? ¿Pero tú crees que la gente lo piensa? ¿Que son un punto en el espacio-tiempo y que su vida es insignificante? Yo creo que sí, Bueno, ahora hay gente que sí. Bueno, que o claro, sea, hay de todo, me hay de todo. refiero, por ejemplo, una persona que sale de fiesta y se revienta de fiesta, una persona que luego se enamora y se deja llevar totalmente por el amor, una persona que llora, que cuando se pone feliz, se pone súper feliz, que cuando se pone triste
recibe esa emoción negativa o esa emoción de tristeza al máximo. Yo creo que a nivel psicoanalítico, si te pones a experimentar y un poco a entender esa persona, yo creo que esa persona es una persona que realmente en su profundo subconsciente quiere disfrutar al máximo de todas las emociones, de todas las experiencias de vida. Yo creo que es compatible, pero realmente yo la gente que conozco que se deja llevar más por sus emociones, uno no tiene los objetivos claros de su vida, ¿vale? Vive el día a día, se levanta por la mañana, no tiene sus objetivos claros, realmente. Es simplemente una persona que no tiene un grado de conciencia, de abstracción real del entorno que le rodea. Entonces, o sea, yo comparto, ¿vale? Que una vez tú entiendes, ¿vale? Vida, tenemos una, independientemente, bueno, depende de lo que creas, tus creencias, ¿vale? Pero en el momento que tú dices, oye, vida tengo una, no tengo que tenerle miedo a nada en esta vida, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me muera, realmente. O sea, tú tienes que ir a full en esta vida, realmente. Entonces, cuando empiezas a entender este tipo de cosas, vale, o sea, yo, por ejemplo, salgo de fiesta, me voy a Ibiza con mi hermano, me voy a Ibiza con mis amigos y me lo paso espectacular, ¿vale? O sea, eso no quiere decir que yo sea una persona consciente de mis emociones y tome decisiones en base a mis emociones. Yo creo, o sea, yo estoy castigando, ¿vale? Castigando al final, cada persona vive como quiere su vida, que es la gente que solo se mueve en esta vida por las emociones, que no es una persona que realmente tiene poder de decisión, que no es una persona consciente de qué le gusta, cuál es su rumbo y setea una dirección en base para ir a ese objetivo en la vida, ¿vale? Yo creo que ese es un problema grande, que la gente no sabe lo que quiere y no sabe setear direcciones para dónde quiere en esta vida. Pero sí, o sea, y te lo digo, yo y mi hermano cuando tenemos que salir de fiesta y nos lo tenemos que pasar bien, lo hacemos. Cuando tenemos que disfrutar, tirarnos en paracaídas y tener un boost de adrenalina, lo hacemos, ¿sabes? O sea, yo creo que es compatible lo que dices de disfrutar bien de las emociones, ¿vale? Con ser una persona altamente racional. Claro, depende mucho de cada persona. O sea, todos tenemos diferentes objetivos en la vida, todos tenemos diferentes propósitos, todos estamos dispuestos a sacrificar más o menos cosas para conseguir nuestros objetivos y hay personas que no piensan en su vida como voy a dejar algo aquí o voy a crear algo, sino voy a disfrutar mi vida al máximo. Y para mí sentirme vivo y disfrutar de la vida es pues disfrutar de mis emociones. Yo no hablo personalmente, pero creo que hay gente que también lo piensa así y es totalmente respetable. Yo creo 100%, es totalmente respetable al final. O sea, que eso es lo bonito también, que cada uno tiene un propósito de vida diferente, ¿vale? Y simplemente yo creo que para abstraer lo que estamos hablando es personas que tienen una mentalidad un poco más individualista, ¿vale? De en plan, mis 100%. emociones, mis experiencias en esta vida. Y luego otras personas que tienen un poco más la mentalidad de colectivo, ¿vale? De grupo, de sociedad, en plan de vamos como especie humana, ¿vale? A otro nivel, o ya como especie animal, juntando a los animales, y vamos a mejorar y vamos a hacer un impacto positivo. Simplemente dos tipos de persona. Sí. El individualista puro y duro está aquí, luego el que es socialista full de sociedad, vamos para adelante y tal, está aquí, y bueno, luego hay un rango de personas que está moviéndose en esta línea. Sí, es como dicen que hay esos dos perfiles. Gente que vive la vida pensando en su vida y gente, por ejemplo, como Elon Musk, que vive su vida pensando en la existencia y la raza del ser humano y que somos todos parte de un movimiento y de una evolución que cada uno tiene que aportar su granito de arena, que es mayor o menor, que en algunos ese granito afecta a su círculo más cercano y en caso de gente como esta tan influyente, pues afecta a toda la humanidad, incluso no solamente a las personas que están viviendo ahora, sino en las generaciones que vienen dentro de 100, incluso 200, 300 años. Exacto, totalmente. Y a nivel, ahora que estamos hablando un poquito más de filosofía de vida y espiritualidad tal, me gustaría tratar un tema porque creo que tuvisteis un proyecto, no sé si seguís con él, seguramente no, que es la Escuela de Platón o algo así, que era un proyecto filosófico que donde sacabais contenido y un poco explicabais las verdades de la vida y del mundo. ¿De dónde nace ese proyecto? ¿Por qué os interesasteis por hacer eso? ¿Cómo se llamaba? Free Platón se llama. Ah, Free Platón. O sea, Alejandro y yo, o sea, somos gente que, o sea, estamos todo el día hablando de ideas, ¿vale? De cómo va a ser el futuro, de por qué la sociedad es así, cosas así. Entonces, somos como muy filósofos modernos, ¿vale? El siglo XXI nos encanta hablar de estas cosas. Entonces, realmente creemos que el mayor impacto en la sociedad lo puedes tener a través de la educación, ¿vale? O sea, lo tenemos muy claro. Realmente tenemos un sistema educativo bastante obsoleto, ¿vale? Consideramos. Realmente, si conseguimos de alguna manera mejorar el sistema educativo actual, o sea, la productividad mundial y los beneficios a la humanidad serían espectaculares. Entonces, desde hace años, ¿vale? Siempre hemos querido poner nuestro granito de arena a nivel de educación, porque somos gente que, por suerte,
hemos tenido una educación muy buena toda la vida y hemos aprendido de todo, de todas las ramas. Entonces, compartir un poco de nuestro conocimiento sobre qué opinamos de ciertos temas o cosas así. Entonces, es un proyecto que empezamos, ¿vale? Hace unos años ya. Hicimos algún tipo de inversión a nivel de tiempo, de dinero y tal para difundirlo sin ánimo de lucro total, o sea, no se pretende monetizar nada. Y es algo que hemos puesto bastante en stand-by por el tema empresarial. Al final cuesta mucho dedicarle tiempo a otras cosas, pero es un proyecto que queremos hacer a largo plazo y siempre hablamos de cómo queremos de aquí, yo qué sé, de aquí unos cuantos años abrir escuelas, cambiar un poco el sistema educativo, cómo creemos que es el mejor sistema educativo, cómo educaremos a nuestros hijos, ¿vale? Que es una forma totalmente distinta. Entonces, siempre estamos dándole vueltas al sistema educativo, cómo podemos mejorarlo para que mejore esta sociedad. Al final, queremos que toda la gente que evolucione de la mejor manera posible. Si todo ¿Cuál creéis que es el problema principal de la educación ahora mismo? El problema de la educación es el mismo que el problema de la política. La gente tomando decisiones realmente no son gente formada para tomar las decisiones y para hacer cambios en esta vida. Entonces, tú cuando tienes unos ministros o un sistema político dentro de un país que no entiende cómo funciona el entorno, que no ha gestionado proyectos y que no entiende cómo funciona la tecnología y cómo tiene que ir el mundo en los siguientes años, no puedes tomar buenas acciones para cambiar sistemas. Es imposible, realmente. Entonces, ese es el problema principal, que no hay nadie que se haya puesto y diga, oye, hay que cambiar el sistema educativo, ¿vale? Oye, y si alguien se ha puesto a hacer eso, ¿tiene el apoyo de la gente necesaria o de los partidos necesarios para poder tirar adelante esa reforma? ¿Tiene el budget suficiente para poder hacerlo? ¿Sabes? O sea, yo creo que nadie se ha sentado y ha hecho las cosas bien de verdad, realmente. Y estoy excited porque alguien lo haga, que venga un partido realmente con cara y ojos y diga, oye, vamos a hacer un mundo mejor, vamos a hacer una España mejor, vamos a hacer un país mejor, vamos a hacer que nuestros ciudadanos sean gente ultra culta, ultra inteligente, ultra preparados para esta vida, y no esta de ahora actual, sino de los siguientes 100 años, ¿sabes? Que estén preparadísimos para todo. Yo creo que ese es el mayor impacto que se puede tener en la sociedad. Es algo que estamos fallando en todas las naciones, realmente. Yo creo que todos están suspendiendo en el tema del sistema educativo. Totalmente. ¿Y es algo que valoráis a largo plazo, meteros en política, por ejemplo? O sea, estamos muy fuera del tema político porque bueno, al final es como una pequeña casa donde se reparten todos los amiguetes, ¿vale? Creo que podemos tener mucho más impacto ahora mismo creando empresas tecnológicas que resuelvan problemas del día a día en base a nuestro conocimiento que metiéndonos en política. Pero digo más a largo plazo, imagínate en 20 años, cuando ya pues, vuestra carrera como empresario es lo ¿Quién mejor. sabe lo que pasa? O sea, quién sabe si en 20 años estamos aquí, eso en primer lugar. Sí. Pero quién sabe, o sea, al final yo creo que nos moveremos sobre todo por donde veamos que tenemos más impacto positivo. Vale. Claro. ¿Vale? Si en ese momento es estar con una empresa que tengamos en ese momento y ampliarla, ¿sabes? Y hacer productos importantes y tener más tiempo ahí, pues probablemente tomemos esa decisión. Si es política, pues lo podríamos valorar al final. Nos moveremos por eso. Ese es nuestro incentivo, este es nuestro propósito de vida. Y al final todas las decisiones que tienes que tomar es en base a eso. Vale. Justo íbamos a abrir un poco ese tema de vosotros que sois personas que se os ve que os cuestionáis muchas cosas, os planteáis muy bien todo, gestionáis muy bien pues vuestro futuro, planeáis todo muy bien. ¿Cuál dirías que es vuestro propósito final en esta vida? O sea, yo soy muy fan, ¿vale? De Elon Musk, más bien. O sea, si a mí alguien me critica a Elon Musk, esa persona ya no me cae bien, literalmente. O sea, es tal la admiración que le tengo a esa persona por el impacto que está teniendo y lo poco egoísta que es, ¿vale? Que es que si alguien le critica, yo ya dejo de llevarme bien con esa persona, literalmente. Es muy heavy. Entonces, tengo mucha gente que admiro, ¿vale? De este estilo. Y al final todos he notado que comparten una misma filosofía, ¿vale? Y es al final ser la mejor versión de ti, extraer el máximo potencial posible y poner tu granito de arena en esta sociedad para poder responder a las preguntas que no sabes cómo formular, ¿vale? O sea, realmente es una frase que dice Elon Musk al final, que es que nosotros, los humanos, o sea, hemos perdido totalmente la curiosidad desde cuando éramos pequeños. O sea, realmente hay cuestiones muy heavies que no nos planteamos en nuestro día a día. Rollo, ¿qué hacemos aquí? Realmente vivimos una simulación, hay especies alienígenas en el espacio, todo ese tipo de preguntas que las vas diciendo por ahí por la sociedad y dices, tío, este friki. No, o sea, son preguntas que realmente de existencia espectaculares que te tienes que hacer cada día, realmente. Entonces, yo creo que ir hacia un mundo que te permita resolver o acercarte a la solución de esas respuestas es el máximo
esplendor de la civilización humana, con diferencia. Y, por ejemplo, ¿crees que, porque mucha gente habla de la felicidad, lo hemos hablado antes también mucho del tema de las emociones, la felicidad, ¿crees que, por ejemplo, la mayoría de las personas, o a lo mejor vosotros, no lo sé, el objetivo final es la felicidad? O sea, a mí la gente que me dice, o sea, cuando a la gente le pregunto, oye, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Y me dice ser feliz, a esa persona ya la descarto y le digo, esa persona no existe. O sea, literalmente. O sea, creo que hay distintos niveles de abstracción, ¿vale? Y cuando tú respondes a esa pregunta, oye, mi objetivo es ser feliz, es que no has hecho mucha introspección, realmente. Porque ser feliz, ¿vale? Hay gente que define felicidad como un estado de satisfacción, otra gente que define como un estado de estar orgulloso de ti mismo y tal, ¿vale? Pero yo creo que es una respuesta muy vacía, realmente, que no le has dado muchas vueltas a la vida. Entonces opino que la gente que dice que el objetivo en la vida es ser feliz tiene que replantearse un poco y hacer un poco más de introspección y realmente pensar estas grandes preguntas. O sea, ¿yo qué hago aquí, en esta ciudad, ahora mismo, dedicándome a esto que quizás no me gusta, quizás sí, ¿sabes? Hacerse un poco de introspección siempre va bien y yo creo que esa respuesta, si tú haces mucha introspección, acaba cambiando. Y en vuestro caso, ¿cuál es el objetivo final de la vida? Sí. O sea, al final, tener el máximo impacto posible positivo, realmente, tener un impacto muy positivo. Aunque sea eso, afectarte a tu vida personal. Sí, o sea, porque, por ejemplo, Elon Musk Elon estabas Musk, diciendo que claro. es cero egoísta, al final se puede ver y se puede analizar a lo mejor que en cierta manera se está jodiendo su vida y el disfrute personal por la raza humana. En tu caso, crees exactamente igual, que el objetivo final de la vida es, aunque pueda afectar tu vida personal y tu vida como ser humano en este planeta, los 80, 90, 100 años que vivas, siempre ayudar a la raza humana, no matter what. O sea, yo creo que hay un lo oí, no sé, de un filósofo o algo, que realmente llegas a ciertos niveles de madurez en la vida y de abstracción, de conocimiento, ¿vale? Entonces, uno de ellos es cuando empiezas a preocuparte por gente que no ha nacido, ¿vale? Que está por nacer, de otros ámbitos, ya puede ser el nieto de tu vecino. Cuando te empiezas a preocupar de este tipo de cosas, realmente es que has llegado a un punto de entendimiento y un punto de racionalidad muy alto. Yo creo que si todo el mundo pensara de esta manera, el mundo iría muy bien, realmente. Sí. Pero es que yo creo que relacionado con lo que has dicho de la felicidad, sobre la gente que dice que su objetivo en la vida es ser feliz, yo creo que todo el mundo, su objetivo más o menos es ser feliz. O sea, se da por hecho. Se da por hecho, claro. Entonces la cosa es ver un poquito qué le da la felicidad a esa persona. Por ejemplo, lo más pues será pues cambiar el mundo, tener el mayor impacto posible, hacer de este planeta pues un sitio mejor para las personas que vivan en ella. A vosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que os hace feliz? No lo que os hace sentir realizados, sino qué es lo que os hace felices. O sea, realmente tener impacto, o sea, ver Tener que impacto, el mundo o sea, va sería mucho eso. mejor, que las personas, por ejemplo, el nieto de tu vecino va a tener una mucho mejor calidad de vida, ¿sabes? Va a tener mucha mejor educación, va a entender mucho mejor el environment en el que está, van a acercarse más las siguientes civilizaciones a responder esas preguntas realmente, que no tenemos ni idea, ¿sabes? De por qué estamos aquí, qué fue el origen de todo, y preguntarse, estar más cerca de responder esas preguntas, ¿sabes? O sea, sería Es dejar objetivo. un legado, ¿no? Bueno, más que legado, yo creo que tener el máximo impacto posible, realmente. O sea, suena un poco utópico que estés hablando de, oye, mejorar el mundo y tal. Somos gente que no le tiene miedo a nada, no tenemos vergüenza. O sea, yo te lo voy a decir, nuestro objetivo es ese y que diga lo que quiera la gente, me da igual, absolutamente. El hecho realmente, ¿vale? Es que hay que apretar al máximo, tío. Hay que apretar al máximo, hay que dar lo máximo de sí. Hay que ser lo máximo productivo posible y tirar adelante. Yo y mi hermano disfrutamos y somos felices levantándonos un sábado a las 6 de la mañana, estando 14 horas seguidas programando y luego haciéndonos una shisha. Soy el tío más feliz del mundo haciendo eso. O sea, no tengo que viajar, no tengo que hacer nada. Yo con eso tengo felicidad, ¿sabes? Estoy resolviendo problemas, estoy aprendiendo cosas nuevas cada día, siendo mejor, ¿sabes? O sea, no necesito nada más. Y creo que mi hermano exactamente igual, realmente. Tío, yo esto me gusta mucho hablarlo porque además me pego muchas rayas con estas dudas existenciales. Y, tío, una cosa que me cuesta ver y que creo y analizo, tío, porque yo al 100% pienso como Elon Musk que la raza humana para sobrevivir, el primer objetivo que tiene que hacer es elevar su conciencia. En el momento que nosotros elevamos nuestra conciencia, las preguntas son diferentes, las soluciones a los problemas son diferentes, la manera en que conectamos entre nosotros es diferente y todo progresa mucho más rápido y todo progresa hacia un camino mejor.
porque ya no pensamos en nosotros mismos, sino pensamos en común, en cómo realmente crear una raza humana más fuerte, que pueda sobrevivir miles y millones de años. El problema de esto, y el problema que yo veo a esto, es que cuando vosotros decís que Elon Musk es egoísta porque está haciendo esto por la gente, ahí es donde yo no estoy de acuerdo, porque creo, sinceramente, que como nos pasa a nosotros, o como os pasa a vosotros, o como le pasa a él probablemente, no es el tema de que él es egoísta, es que no es egoísta. Es el tema, es que nosotros, los seres humanos, funcionamos de una manera muy diferente entre nosotros. Entonces hay una persona que cuando se levanta por la mañana y no va al gimnasio por la mañana, no trabaja sus 12 horas programando, no llama a su madre, no medita por las mañanas y no va a hacer ejercicio, cuando se va a acostar ese día a la cama a las 12 de la noche, se siente realmente infeliz. Pero esa misma persona, haciendo todo lo que he dicho, yendo al gimnasio, entrenando, programando 12 horas y llamando a su madre y estando meditando y sintiéndose bien consigo mismo, comiendo bien, teniendo una buena dieta, cuando se va a la cama a las 12 de la noche es feliz. Y el mismo problema le pasa a personas que no sean tan ambiciosas, que no quieran ser tan productivas, que ellos pueden levantarse a las 10:30, 12 de la mañana, no tienen ningún tipo de dieta, no ejercitan, no meditan, no trabajan, y cuando se acuestan a las 12 de la noche son muy felices. Entonces, ese es el problema, que el problema es que nosotros funcionamos cerebralmente y físicamente muy diferentes. Entonces, claro, Elon Musk se siente muy feliz haciendo lo que hace, y él diría, ya, pero es que si yo ahora mismo con mis billones me compro una isla, tengo 10 coches y no hago nada durante el resto de mi vida, no es feliz. Totalmente. Entonces, él lo hace por él. Lo que pasa es que él lo hace por él, y lo que él hace por él da la casualidad que tiene un impacto y ayuda a muchísima gente. Sí, totalmente. Pero entonces Sí, yo está siempre me relacionado. pregunto, ¿cómo entonces podemos elevar la conciencia de personas que no funcionan de esa manera? O sea, a través de la educación. Piensa, o sea, esto lo descubrí hace años, ¿vale? Que es al final no puedes juzgar a nadie, ¿vale? Porque realmente tú cuando naces en este mundo eres una mente en blanco y te vas modelando en base a las experiencias que tienes a lo largo de tu vida. Esas experiencias obviamente están influenciadas en gran parte por tu familia, están influenciadas por qué tipo de cole has sido, dónde ha sido ese cole. No es lo mismo ir a un cole en Kenia que ir a un cole en Barcelona, ¿vale? También si has hecho deporte, ¿no? Entonces, realmente, o sea, lo que estamos viendo nosotros ahora mismo somos el resultado de la suma de todas estas experiencias pasadas que hemos tenido. Por eso mi hermano y yo somos muy parecidos, porque hemos tenido experiencias muy parecidas realmente. Entonces, tú cuando sabes eso, ¿vale? Ya no puedes juzgar a una persona. Yo no puedo juzgar los incentivos que tú tengas, cómo disfrutes de la felicidad y todo, porque viene en base de un sistema predeterminado, ¿vale? Podemos hablar de determinismo, podemos hablar de muchas cosas. Entonces, realmente, yo asumo que cada uno tiene sus incentivos. Yo asumo que al final somos un sistema descentralizado de agentes, que cada uno tiene sus propios objetivos en la vida y que la suma de todo eso hace que sea una sociedad, ¿vale? Que vayamos a cierto rumbo. Y realmente es así, y es respetable, o sea, es respetable todo, realmente respetable todos los puntos de vista, respetable tener felicidad por hacer ciertas cosas, realmente, y ya está. Simplemente yo creo que cuando obtienes justamente este grado de conciencia, o sea, aprendes a disfrutar cosas que de otros modos no lo harías, ¿sabes? Entonces, bueno, al final cada uno es como es y cada uno disfruta la vida a su manera, que para eso está. Has tocado un tema muy interesante, que es lo del determinismo. ¿Vosotros creéis que estamos determinados a llevar una vida específica o creéis que realmente hay libre albedrío? Es curioso porque al final, bueno, para quien no lo sepa, el determinismo se basa en que todo está determinado, en que todas las posiciones de los átomos, como tú las puedes calcular en el momento T, en el momento T más 1 ya sabes dónde van a estar. Eso incluye, oye, qué neurona se va a disparar, ¿vale? En base a ahora está determinado qué neurona se va a disparar. Como sabes qué neurona se va a disparar, sabes qué vas a pensar, qué acción vas a tomar en ciertas decisiones, ¿vale? Todo está determinado. O sea, realmente, en base a mi conocimiento de física, no se ha llegado a demostrar que el determinismo no existe, ¿vale? Más bien lo contrario, parece que todo apunta a que el determinismo es algo real. Es curioso que nos estemos cuestionando de forma determinista que el determinismo exista realmente, pero sí, es algo que realmente no se puede probar. Hay algo de esperanzas en tema de cuántica, ¿vale? Que igual se incruste algo de randomness o algo de aleatoriedad en el tipo de cosas que tomas. No estoy seguro de ello, sinceramente, pero yo creo, y si tuviera que apostar, que estamos viviendo en un mundo determinista y todo está determinado, realmente.
Pero eso como sociedad, pero por ejemplo, individualmente. No, justamente todo. O sea, individualmente y todo el conjunto, obviamente. Si tú como forma individual tienes esta neurona que se va a disparar y hacer esta acción en el momento T y el otro vecino en el momento T está haciendo esta acción y tal, el conjunto, al final todo está determinado. Y determinas T más 1 desde T, determinas T más 2 desde T más 1, así sucesivamente. O sea, no influyen para nada las decisiones que tomamos en el día a día. Claro, esto dicen, ¿vale? Yo soy muy friki en esto también. Dicen que la sensación esta de libre albedrío realmente es lo incertidumbre que es tomar una decisión, ¿vale? Cuanto más incertidumbre es el tomar una decisión, por ejemplo, oye, me voy a ir a Estados Unidos a estudiar, sí o no, ¿vale? Te da esa sensación de que tienes el poder de decisión. Realmente es una decisión importante que según el pad que tomes, pues vas a tener pads diferentes en la vida. Y que justamente este grado, la diferencia entre algo muy claro y esta incertidumbre es lo que hace que te dé la sensación de que tienes libre albedrío, pero que realmente todo está determinado. Es que, por ejemplo, el otro día hablábamos con un neurólogo y nos decía que cada ser humano al día toma 35.000 decisiones y solamente 100 de ellas son conscientes. Pero si todas las personas de este planeta tenemos 100 decisiones conscientes al día, o sea, dependiendo de esas 100, van a afectar las otras 100 probablemente o las otras 35.000 de cada una de las personas. Entonces, ¿y cuántas veces hemos visto casos de estos de accidentes de tráfico o cualquier cosa así que por segundos cambia la vida de una persona y ya solamente ese cambio en esa vida de esa persona va a afectar directamente a la vida de muchísimas personas? Y así sucesivamente con cada decisión, con cada microdecisión que tomamos, que puede ser muy pequeña, pero que puede tener un impacto súper grande en todas. Sea, tú estás aquí ahora mismo, o sea, es ultra fascinante porque tus tatarabuelos se conocieron en el momento exacto, que hizo que tuvieron un hijo en el momento exacto para contratar con tatarabuelos. Es una locura. Es una puta locura. Es una puta locura, tío. Y a mí cuando esto es curioso, pero casi, o sea, la mente casi me estalla. Mi padre, ¿vale? Hace 3 años o así me presentó a una persona, ¿vale? Que la había introducido a mi madre en una discoteca, ¿vale? Entonces, estás aquí por él. Claro, y me estaban contando y digo, o sea, por este tío, que este tío iba borracho seguro en una discoteca, le presentó a la otra y yo estoy aquí, ¿sabes? Y es, ¡buah! ¿Sabes qué serie de casualidades se tienen que haber dado todo. para que yo esté aquí ahora mismo, ¿sabes? Si hubiera ligado a una tía antes, no se lo habría presentado. Claro, Es mind-blowing, es mind-blowing. Es mind-blowing total, tío. Incluso la frase que dijo para hablar con ella, ¿sabes? Que la tía que estaba en el mood de, venga, preséntamelo. Que el dueño de la discoteca puso el aire acondicionado Justo, no ese día, ¿sabes? todo, O sea, hay muchas variables al final. Por eso te digo que es tan random todo Que digo, hostia, algo de poder de decisión tenemos que tener. Es un videojuego, tío. Es un puto videojuego, tío. Te lo juro de verdad, o sea, mi conclusión y como vivimos la vida yo y mi hermano es como si fuera un puto videojuego. Exacto. Realmente, o sea, es tan improbable todo, es tan mágico todo, tío. Sí. O sea, y tienes tan claro cuál es el output que al final que te vas a morir. Tío, vívelo como si fuera un puto videojuego. Totalmente. Realmente. O sea, no tengas miedo a nada, ves a full y demás. Porque tío, es un tema interesante el de la muerte. Sí, o sea, a mí me gustaría hablar un poco de esto, justo ligado a esto, que me parece que es un concepto muy importante, que estábamos hablando antes del tener éxito y ser productivo y el aportar en conjunto a la sociedad y no solo pensar en ti, que es la conexión que hay entre la ética y la vida significativa, que para mí tener éxito, uno de los conceptos de tener éxito es vivir una vida significativa, es decir, sentirte realizado, aportar valor a la gente, aportar valor a la sociedad, pero creo que hay una conexión muy... con una fina línea entre eso y la ética. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Facebook. ¿Cuántas vidas ha cambiado y cuánto valor aporta Facebook? Pero sí que es verdad que éticamente puede estar haciendo mucho daño a la sociedad en otras formas. O sea, si el net value es positivo o negativo. Exacto. O, por ejemplo, Elon Musk con Starlink. No, con Starlink es el de los chips, ¿no? No, Neuralink, coño. Claro, al final ahora se dice que estuvo haciendo experimentos con simios durante muchísimo tiempo, que no se sabe si es real o no, pero make sense al final, porque para poder realmente sacar un producto que pueda servir a millones y billones de personas a nivel neuronal, ha tenido que sacar experimentos. Claro, ahí entra ya la ética de si realmente como raza humana tenemos el derecho de experimentar con otros animales. Entonces yo creo que hay una conexión muy importante entre tener una vida significativa y poder cambiar la raza humana y hacerla mejor y progresar y evolucionar y elevar nuestra conciencia, pero siempre manteniendo una ética moral. ¿Creéis que es posible esto? O sea, para empezar, punto número 1, la ética es dinámica,
¿vale? O sea, algo que te parece ético ahora, en 50 años igual te parece horrible, ¿sabes? Nada ético, ¿vale? Por ejemplo, igual... Comer carne Comer ahora. carne, el claro ejemplo, ¿vale? Ahora mismo comer carne ya no está... Se empieza a no ver tan bien, totalmente. ¿vale? Y hace 30 años igual se veía perfectamente bien, no había ningún tipo de problema ni nada. Igual hace 100 años, por ejemplo, fumar tabaco, ¿vale? Incluso las tabaqueras podía parecer que tuviesen un net value positivo porque aumentaban la productividad de los trabajadores, por ejemplo, en el campo o lo que sea, tal, que era algo bueno. Y claro, a lo largo de los años, dado que ya no es ético, el net value ha sido muy negativo. O la de las esclavitud, tabaqueras. la esclavitud, por ejemplo. O sea, yo dudo que hace 300 años, 600 años, cuando había esclavitud, la gente, o sea, teniendo esclavos, se sintiera mal porque era algo malo éticamente. Yo creo que ha sido algo que lo hemos mirado con perspectiva a la medida que hemos evolucionado y decir, oye, lo que hacía esta gente estaba mal, realmente. O sea, la ética es totalmente dinámica, como dicen. Y es muy influenciada la ética por un grupo mayoritario de personas, siempre, ¿vale? O sea, al final sí hay muchas personas que tienen... Y esto se ve mucho en redes sociales, sobre todo, ¿vale? Cuando sale una canción, por ejemplo, no sé si habéis fijado, y los comentarios son negativos ya de por sí, o sea, a ti ya inconscientemente te parece negativa la canción, ¿vale? Y si de todo lo contrario ves, ya no tanto una canción, por ejemplo, un podcast o comentarios de una persona, ¿sabes? De un individuo, cosas muy positivas y tal, pues ya es muy positivo. Caso Bill Gates, por ejemplo, ¿vale? Bill Gates, todo el mundo le caía bien hace unos años, no sé cuánto. Hubo movimiento, digamos, de decir que, bueno, que tenía que está detrás de lo del COVID, que, bueno, un montón de noticias se han dado sobre él, ¿vale? Y las personas empezaron a escribir negativamente de él, empezó a haber PR, ¿sabes? Medios de comunicación hablando negativo sobre él, en redes sociales y todo. Y ahora la percepción de Bill Gates, perdona, es negativa por mucha gente, ¿sabes? Y esto es influenciado realmente por un grupo de personas. Entonces, depende mucho también, ¿sabes? Pero ¿no crees que hay una ética moral establecida y concreta en ciertos determinados puntos que es directamente común y que todos estamos de acuerdo con ella? Por ejemplo, Axiomas, la ley, como- por como ejemplo, matemáticas. Sí, porque, la ley. o sea, yo defiendo que la ética es dinámica, pero entonces esa vida significativa de la que hablamos tiene que estar alineada con la ética de la hora, sin pensar en qué será ético dentro de 100, O sea, 200 la ley años. intenta modelar eso, como Claro, dice. la ley del derecho romano, ahí Sí. se empezaron a como fraguar las bases de la ética un poco. Poniendo La lo que está sociedad en de- el momento actual. de Claro, tiempo. de exactamente lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que es ético y lo que no es ético. Si algo no es ético y se hace, pues tiene sus castigos y sus repercusiones. Pero vosotros, para llegar a esa vida significativa y cambiar realmente con muchísimo valor, con un valor inmenso la raza humana, por ejemplo, ¿creéis que eso está por encima de la ética? Que si llegamos a hacer algo que realmente aporte un valor inmenso a nuestra raza, a nuestro planeta, ¿está justificado pasarse la ética O sea, por hay- el forro de los huevos? Hay que por respetar ejemplo? las reglas del juego, siempre. Vale. O sea, no... O sea, el fin no justifica los medios. Hay que respetar. No puedes pretender cambiar el mundo cambiando el juego. Realmente hay que jugar las cartas. Si algo dicen las leyes que no es ético o que la sociedad no lo ve como ético, tú no lo puedes hacer. Por mucho que el impacto sea muy positivo luego, realmente. Entonces, bueno, al final. Tienes influencia, puedes Sí. tener influencia, puedes hacer luego al final que la gente entienda tu punto de vista, ¿vale? A través de argumentos de por qué esta cosa es ética y no, y intentar hacer una reforma, ¿vale? Que tenga sentido, entonces se pueden cambiar las leyes, entonces se puede haber un cambio realmente, ¿sabes? Pero a base de, yo creo, de racionalidad, de argumentar las cosas, ¿sabes? ¿Por qué algo que no nos parece ético ahora puede ser ético en el futuro, por ejemplo, en este caso, ¿sabes? Hay que racionalizar. Lo que sí que creo, ¿vale? Y está un poco relacionado, es que la gente tiene que tener unos valores, ¿vale? Muy firmes, realmente. Y yo creo que es lo más importante al final de que lo que nos define son los valores que tenemos y asegurarnos que no nos corrompemos en base a esos valores, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles serían los más importantes para vosotros? Para mí, sobre todo, sinceridad, lealtad, sobre todo, ¿vale? No hacer cosas a la gente que no te gustaría que te hicieran a ti. Realmente cuando vas, ya simplemente es básico al Es final. muy básico, pero si, Es si muy todo básico. el mundo lo pensara y actuara Sí. en base a eso, No criticar a sería los demás, espectacular. intentar entenderlos, ¿sabes? O sea, al final cuando aplicas todo eso a gran escala, el mundo va mejor. Y algo, evidentemente, tú no puedes tener unos valores espectaculares con 18 años, ¿vale? Es algo que se va modelando y los vas haciendo al cabo de la vida, ¿vale? Pero bueno, dicho todo esto, algo que, por ejemplo, parece una tontería, ¿vale? Pero es algo que si todo el mundo lo hiciera, iría bien. O sea, algo que me he dado cuenta y que he añadido a mis valores en los últimos años es, por ejemplo, no me lío con chicas con novio, aunque no conozca al novio, ¿vale? ¿vale? Porque
obviamente, evidentemente no te vas a liar con las exnovias, novias de tus colegas y tal. Pero claro, si lo quieres llevar un paso más allá, oye, ¿por qué vas a participar en una traición? ¿O por qué vas a hacer algo que sabes que a la otra persona no le va a gustar realmente, ¿sabes? Entonces, es ir añadiendo estos valores que son lógicos al final, ¿sabes? No tienes que ir haciendo daño por la sociedad. Son valores éticos que tienes que tener y siempre los tienes que respetar. Tienes que ser incorrompible por el dinero. A ti el dinero no tiene que cambiar tus valores, no tiene que cambiar nada. ¿Sabes? O sea, este tipo de cosas es importante, yo creo que cada uno las tenga y más o menos yo creo que tienen que ser similares. O sea, por ejemplo, te estoy diciendo esto que es básico, pero es que es algo que yo creo que debería tener todo el mundo, ¿sabes? Y que no tiene todo el mundo. 100%. Que no lo tiene. Bueno, yo creo que también entra en juego luego también el general buen karma. Yo creo que el karma existe y es un poco pensar en que lo que tú hagas sí que va a tener un impacto a futuro en tu vida o en la vida de tu entorno. Y cuanto mejor te comportes o mejor valores tengas o menos daño hagas en la sociedad, menos daño vas a recibir tú, porque al final recibes lo que das. Y si te pones a ver leyes físicas y incluso en business, cuanto más valor aportes a la sociedad, más vas a recibir. Esto es así. El tema del sufrimiento, por ejemplo, que es un concepto importante, ¿vosotros creéis que para llegar a la gloria, llegar al éxito, llegar a la productividad máxima o a evolucionar a una vida significativa, creéis que se necesita pasar por el sufrimiento o no? Hay que sufrir, tío. Hay que sufrir en todos los momentos, tío. Ya se ve mucho con atletas de high level, los top performing athletes, ¿vale? Que sufren. O sea, cuando entrenan, ¿sabes? Para ser mejores, se llevan al límite, ¿vale? Incluso pues, vomitando en entrenos, por ejemplo, ¿vale? Llevándose a extremos. Y se ve muy claro que la gente al final que está en lo más alto es porque realmente se deja los huevos literalmente entrenando. Física y mentalmente también. Justo, Exacto, claro. Realmente, y esto es algo que yo opino, evidentemente no soy psicólogo ni ni he hecho neurociencia ni nada, pero algo que por experiencia personal he notado es que tú evolucionas, sobre todo llegas a otro nivel mentalmente, cuando realmente tu cerebro sufre y navega en sitios que no debería navegar, ¿vale? 100%. Superas traumas, pero realmente, o sea, el hecho, o sea, siempre se lo digo a la gente que veo que está sufriendo, oye, tienes que sufrir mentalmente, no te intentas distraer de tus problemas yendo con tus amigos y tal. Oye, párate, quédate en casa, sufre realmente, y la mente humana es muy fuerte, muy fuerte. O sea, vas a acabar sobrepasándolo y vas a estar más fuerte realmente. O sea, yo creo que el hecho de sufrir físicamente y mentalmente te hace ser una mejor persona y una persona más preparada en este mundo. ¿Tú crees que, por ejemplo, las depresiones son favorables? ¿Qué opinas tú de las depresiones? Me lo contaste ayer. Me lo contaste ayer. ¿Cómo va? El otro día... Cuéntanos. Uno reversa. Sí. Me has preguntado mucho. Da lo que recibes. Claro, tío. Yo lo comento, es verdad que lo comentamos en el otro podcast y hay muchos reels que encima nos están dando bastante caña y yo lo he opinado muchas veces, pero respecto a esto que estamos hablando del tema del sufrimiento, creo que muchas veces una de las cosas que se pueden decir y incluso yo creo que puede llegar a ayudar a las personas cuando se lo dices de esta forma, es que si realmente están depresivas o realmente están en un momento muy oscuro de su vida o lo están pasando mal, creo que es importante no mandarles o transmitirles un mensaje blandito, fácil de digerir, pero al revés, ser súper agresivo y honesto, full honesty, porque creo que si les dices que realmente gracias a esta depresión, gracias a este momento oscuro en el que están pasando, gracias a este momento de dudas, van a salir de ahí mucho más reforzados, mucho más fuertes, con una mentalidad mucho más ganadora y sobre todo, lo más importante, autoconociéndose mucho más. Se van a conocer porque es un proceso introspectivo muy grande el estar depresivo y el estar en un momento oscuro. Yo, por ejemplo, personalmente no lo he pasado, pero sí que creo que a través del sufrimiento en la vida se puede conseguir muchas cosas y en este aspecto igual, es lo mismo. Cuando estás en un momento oscuro, cuando estás en un momento depresivo, el saber pararte, el saber estar con esa emoción, conseguir observarla y no desinhibirte saliendo de fiesta, bebiendo alcohol, metiéndote en drogas, estando con 1000 chicas a la vez, un poco para darte
impulso de autoestima y de ego, que al final eso es un analgésico y lo que estás haciendo simplemente es meterte una pastilla para que el dolor desaparezca durante unas horas, unos días, pero luego va a volver y te va a rebotar mucho más fuerte. Creo que la única forma es, en vez de irte a la farmacia y pedirte ese analgésico que puede ser el alcohol, puede ser socializar, creo que lo más importante es eso, es elevar tu immune system, tu sistema inmunitario, quedarte en casa en el sofá llorando, comiendo techo, como se dice, reflexivo a muerte, un proceso introspectivo muy, muy grande, porque creo que ahí es cuando te vas a conocer realmente a ti mismo y vas a poder cuestionarte cosas que no te cuestionabas o no tenías la valentía de cuestionarte, y ahí vas a salir muy, muy reforzado. Totalmente, tío. 100%. Muy bien dicho. 100%. O sea, la vida es dura, es muy dura, es la realidad, ¿vale? Hay momentos que son súper buenos, que estás aquí arriba, pero al día siguiente de repente estás aquí abajo. Se te muere un familiar, por ejemplo, cualquier otro tema que te puede pasar y estás aquí abajo. Y realmente, o sea, algo positivo que hay que sacar de esta vida también es que se tiene que aprender a valorar los momentos bajos también, porque son momentos de aprendizaje. Igual que en una startup cuando fallas, ¿vale? No es un fracaso. O sea, al final es un aprendizaje que tienes en la vida, ¿vale? Es muy duro cuando se te muere un familiar, por ejemplo, y tal, pero tienes que salir adelante. Te tienes que levantar y te levantas con más fuerza, ¿vale? Y sí que es verdad, yo creo que a veces, por ejemplo, hay gente que se acomoda mucho con el mensaje, no, depresión, tal, no, es que estoy muy mal, es que tal, no sé cuánto. Vale, estás muy mal ahora, ¿vale? Pero te vas a levantar. O sea, vas a hacer lo que haga falta para levantarte, porque la vida es así, ¿vale? O sea, te tienes que levantar independientemente. Entonces, inculcar esa mentalidad realmente. Yo no sé si existe la depresión como tal o no, no soy neurólogo, no puedo definirte exactamente, ¿vale? Sí que hay momentos oscuros en tu vida, ¿vale? Igual hay gente que son más oscuros que otros, ¿vale? Y eso se considera depresión. Pero independientemente o no, te tienes que levantar siempre, para eso está la vida. 100%. Realmente es tener un poco mentalidad estoica, ¿no? Centrarte en lo que tú puedes controlar y en lo que no puedes controlar. Una muerte de un familiar, tú no la puedes controlar. Pero no tener ganas de levantarte, al final, es una cosa que sí puedes controlar en el sentido de que depende de ti. Es una acción que tú tomas, es una decisión que tú estás tomando de, venga, hostia, voy a luchar por tener una vida que me haga feliz, ¿sabes? O sea, quiero salir de aquí. Si realmente quiero salir de un momento malo, yo puedo intentarlo, por lo menos. Una muerte de un familiar que te despide al trabajo es una cosa que no depende de ti. Sobre todo, yo creo que lo de la capacidad de sufrimiento está muy ligado al crecimiento personal. No hay crecimiento si no hay sufrimiento. Como tú, como persona, tanto mentalmente como físicamente. Los atletas, como dices tú, los high performance athletes, todos han llevado a un límite su cuerpo y su capacidad de sufrimiento en lo físico. También en deportes, en lo mental. Los mayores cerebros de este mundo, los premios Nobel, han llevado su capacidad de sufrimiento mental, de exigirse a su cerebro al máximo. Y ahí es donde se consigue, yo creo, la excelencia en todos los ámbitos de la vida, siendo capaz de desarrollar esa capacidad de sufrimiento que lleve al límite tu persona, tu cuerpo, tanto en lo físico como en lo mental. 100%. Totalmente, tío, totalmente. Oye, y hablando un poquito de la muerte, ¿vosotros creéis que la muerte es el fin de la existencia o existe algo más? Pues, relacionado con la muerte, la ¿Os lo verdad. pensáis mucho? Soy, ¿Pensáis sobre la muerte, tío? O sea, lo he pensado mucho, ¿vale? Creo que ahora estoy en una época ya de... Primero, no tengo miedo a la muerte, ¿vale? No tengo nada ¿La de has miedo tenido a la alguna muerte. vez? O sea, me he cuestionado cosas, ¿vale? Yo creo que como toda la sociedad y tal, y bueno, estar un poco con un poco más de miedo, pero sí que he aprendido en los últimos años ya a no tener miedo. O sea, realmente me lo tomo como un videojuego, como ha dicho Alberto, ¿vale? Y estamos aquí, as far as we know, ¿vale? Tenemos una vida solo. Y bueno, por mucho que haya religiones que piensen de otra manera, yo lo único que sé de manera científica es que tenemos una vida, estamos compuestos por materia, y una vez que te mueres, pues la materia se disipa, ¿vale? Y va a otros organismos y tal. Es lo único que sé. Entonces, yo no tengo que tener miedo a eso. Yo ya sé el outcome al final. Yo sé que voy a morir, ¿vale? Entonces no me importa. Sí que me da un poco más de respeto, por ejemplo, dejar este mundo y que haya personas, ¿vale? Como familiares míos y tal, que lo pasen mal, ¿sabes? Claro. Que tengan esa época mala, como hemos dicho anteriormente, ¿sabes? Pero bueno, al final tienen que ser fuertes, ¿sabes? Si te mueres tú y sobrepasarlo. Pero a nivel personal ya como tal, no, es más, me gusta retar a la muerte, ¿sabes? O sea, me gusta entrar en como una etapa así un poco de miedo, por ejemplo, pero venga, voy, ¿sabes? Vamos a tirarnos. Por ejemplo, tirarme el paracaídas, un poco respeto al principio y tal. No, vamos a por ello, tío. Estamos jugando un videojuego aquí, vamos a por ello. Vamos a vivir experiencias, vamos a vivir emociones que de otra manera no viviríamos. A mí me gusta pensarlo como la muerte, por ejemplo, es lo contrario de vivir o de pasar o de nacer. O sea, la muerte es el paso de
la existencia a la no existencia, pero es un paso de la existencia que conocemos ahora mismo. Puede haber otros tipos de existencia. Ahora mismo solo conocemos el tipo de existencia que es aquí en un cuerpo físico, somos materia, somos seres racionales, pero no sabemos si puede haber otro tipo de existencia, a lo mejor más espiritual, con nuestras almas, eso no lo sabemos. O sea, pueden pasar mil cosas, o sea, sabemos tan poco realmente. No somos nada. Sí, o sea, nada, a mí me nada. gusta vivir la vida como dice Alejandro al final, sin miedo a la muerte. Yo también estoy en una etapa que no tengo miedo a la muerte, ¿vale? O sea, estoy realmente viviendo la vida, disfrutando, sabiendo cuál es el outcome, ¿vale? Y realmente, claro, te cuestionas y dices, ¿qué puede pasar luego, ¿vale? Evidentemente, independientemente de la religión que seas. Y me gusta pensar a lo extremo. Imagínate, ¿vale? Esto es un videojuego, como nos pensamos, te mueres y literalmente estás en un mundo, ¿vale? En una máquina de videojuegos, jugando, te levantas y tienes a un público alrededor tuyo aplaudiéndote, diciendo, ¡guau, espectacular! Has vivido 102 años, has conseguido este dinero, has hecho estos amigos, has hecho tal, has sacado esta educación, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, claro, o sea, llega a tal lo absurdo que es que eso es una opción, realmente. Sí, ¿Sabes? sí. O sea, sabemos tampoco que es que incluso Tío, eso por puede pasar. Eso justamente yo, con el tema de las religiones, tío, yo siempre digo, cuando se critican entre unas religiones y otras, en cuestiones de, no, yo tengo razón o este es el Dios que existe, digo, ¿qué más da? ¿Qué más da quién tenga razón? O sea, lo que importa es que pienses lo que pienses, creas lo que creas, eso te haga tener una mejor vida, un mejor propósito y que te haga ser mejor persona. ¿Qué más da si el Dios es X o Y? ¿Qué más da Exacto. eso? No puedes entrar en conflicto por No. tener opiniones diferentes de vida, sabes, de qué hay después de la muerte y tal. No tienes que entrar en conflicto por eso. Perfecto, piensas esto, pues puede ser, bien. Tú piensas lo otro, pues puede ser, ¿vale? Estás conforme, así siguen una regla, hasta no sé cuánto. Pero no generar conflicto, ¿sabes? No puede haber eso. También os diré, creo que el tema de la muerte va a cambiar mucho en los siguientes años por tema cómo está avanzando la tecnología, ¿vale? Cuéntanos cositas. Vamos a descubrir mucho. Cuéntanos ¿tú crees? cositas, que O sea, están expuestos ahí. yo creo que, mira, relacionado con la muerte hay dos aspectos, ¿vale? Uno de ellos, ¿vale? Es que se está empezando a avanzar en temas de anti-aging y tal, cómo poder vivir más años, ¿vale? Teniendo una calidad de vida buena. Yo creo que es un problema de ingeniería, al final, ¿vale? Es un problema de ingeniería que tiene una solución. Es el tema de meter recursos, talento y tiempo. Y vamos a poder vivir más tiempo y de forma mejor. Eso es innegable, ¿vale? Y hay otra cosa que yo creo que es más heavy y mi opinión aquí es muy, muy dura y creo que muy clara, ¿vale? Yo creo que nosotros somos de las últimas generaciones que va a existir de carne y hueso, ¿vale? Biológicos, realmente. Están habiendo avances muy fuertes en inteligencia artificial, ¿vale? Como os he comentado antes, ser ingeniero, tal. Alejandro también ha trabajado mucho en inteligencia artificial, vivimos el día a día, estamos todo el día y tal, y vivimos los avances día a día, ¿vale? Lo que hemos visto en los últimos años y cómo está avanzando, como que dicen los expertos y demás, es que no vamos a tardar en tener AGI, Artificial General Intelligence. Desde mi punto de vista, ¿vale? Está llegando un punto la raza humana que cuando a ti te digan de aquí 10 años, ¿vale? Igual nosotros aún somos un poco más jóvenes, por de aquí 20 años, cuando la generación Z o los que vienen ahora les digan, oye, vale, vamos a tener un hijo con su pareja y les diga, vamos a tener un hijo, vale, puedes tener, no sé, vayamos a tener 5 hijos, tengamos uno biológico y 4 de software directamente, porque sé que mis hijos de software van a sentir igual, van a aprender mucho más rápido, van a ser mucho más fuertes, se van a poder poner su mente directamente en cualquier cuerpo y van a ser inmortales. Tú como padre, ¿qué decisión vas a tomar ahí? ¿Vas a tener hijos que puedes querer de la misma manera, que son más inteligentes que los otros, más fuertes y inmortales? O sea, pero ¿de qué vivirán está para compuesto? siempre. Dime. Vivirán para siempre. Bueno, vivirán hasta que tengan energía suficiente, realmente. Pero, o sea, entonces, ¿de qué son robots? O sea, ¿cómo O sea, funciona eso? El ¿Cómo tema es, cómo o sea, un al final, hijo de software? al final nuestro cuerpo biológico lo único que hace, ¿vale? Es un ordenador. Nosotros somos un ordenador que tenemos sentidos, que son inputs, que los recibe el cerebro en forma de esto eléctrico, ¿vale? Y tomamos acciones en base a ello. Entonces, un robot, tal como lo conocemos, un humanoide o lo que sea, al final es lo mismo. Es un sistema, ¿vale?, que recibe inputs y toma acciones en base a su unidad de control, su CPU y el conocimiento, su memoria, el conocimiento que tiene el entorno del modelo. Entonces, extrapolándolo, realmente la única diferencia va a ser, oye, ¿cómo consigues energía tú? ¿Vale? Tú, ahora mismo, nosotros conseguimos energía a base de alimentación, ¿vale? A base de dormir, a base de todo esto. Es cómo hacemos que nuestro ordenador se recargue y pueda seguir haciendo cálculos y pueda seguir tomando acciones. Tú, cuando tienes la posibilidad de tener un ordenador que es un robot que simplemente tienes que conectarlo o tiene una batería para hacer este tipo de acciones, realmente estás mejorando
el nivel de conciencia que hay, ¿vale? Entonces, yo creo que es inevitable, y esto lo digo de verdad, que es inevitable que en el futuro sea todo de AI sentience, ¿vale? Que no tienen ni que tener apariencia física 3D como un robot, ¿vale? O sea, yo creo que estamos viviendo en una transición muy heavy, muy bestia, que la gente no está preparada y que vamos a vivir rodeados de agentes mucho más inteligentes que nosotros. O sea, va a ser una transición más heavy que cuando pasaron de los neandertales a los Homo sapiens. Pero serían seres que son cero emocionales. Bueno, pero tú vas a tener un hijo que es cero emocional. Seguramente le puedes programar cierto tipo de emocionalidad a tu Igual hijo. salta, claro. Igual aparece ese tipo de emociones cuando, por ejemplo, desarrollas este tipo de modelos tan conciencia. desarrollados, Claro. desarrollas conciencia. ¿Quién sabe? ¿Y cuál es el peligro de todo eso? A ver, el peligro, lo dicen muchos expertos, a ver, el lado positivo es espectacular, ¿vale? Resolvemos el cáncer, nuevos descubrimientos científicos, podemos navegar a cualquier tipo de planeta, por ejemplo Marte, sin ningún tipo de dificultad, porque evidentemente los constraints son mucho menores. El lado positivo es espectacular, ¿vale? Un mundo mucho mejor, más eficiente, en el cual los humanos se levantan de carne y hueso, se levantan y hacen lo que quieren cuando quieren. El lado negativo, evidentemente, es que es como cada tecnología es tecnología peligrosa, evidentemente. Cuando tú tienes el acceso al coste, o sea, el acceso a la inteligencia es tan barato, ¿vale? Y tan accesible a todo el mundo, como ahora ChatGPT. Es tener un asistente 24 horas, coste 1 céntimo, ¿vale? Y energía de, yo qué sé, igual el coste es de 3 joules, por decirte algo, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes eso, cabe la posibilidad que actores malos, ¿vale? Gente mala, aproveche ese sistema que es tan barato de conseguir, que monte ejércitos, ¿vale? De agentes inteligentes actuando de forma mala para la sociedad. Y eso es algo que puede pasar, ¿vale? Realmente. Y yo qué sé, si por ejemplo consigues mucho control de sistemas así inteligentes y los programas, por ejemplo, para que, caso extremo, que tiren bombas nucleares, ¿vale? Caso extremo. Pero lo puedes, por ejemplo, que fomente mucho la depresión o que fomente mucho otro tipo de cosas, ¿vale? Si está mal hecho, eso puede ser muy malo para la sociedad, realmente. Pero, o sea, la duda que me surge es, por ejemplo, si vamos hacia un futuro en el que se combinen seres humanos de carne y hueso con robots o humanoides, lo que sea, y estos humanoides son mucho más inteligentes, mucho más eficientes que los seres humanos de carne y hueso, ¿no va a llegar a un punto en el que esos humanoides decidan acabar con los humanos de carne y hueso porque somos menos A eficientes? ver, ¿por qué? ¿Por qué iban a querer hacerlo? A no ser que entremos en competición con ellos de que estamos quitando energía que son suyas y está muy limitado el acceso a energía, no deberían tener que hacerlo. Pero realmente. con tema de eficiencia. Simplemente seremos irrelevantes, igual que una hormiga es irrelevante para nosotros, realmente. Tú cuando tienes este grado de inteligencia y tienes otro tipo de organismo parecido al tuyo, pero con un grado de inteligencia menor, que no te entiende ni nada, pues pasas olímpicamente. Claro, pero cuando te conviertes irrelevante, sufres el peligro de ser completamente quitado del medio. Porque tú, como cuando vas paseando por el suelo y ves una hormiga, el matar a una hormiga a ti emocionalmente te produce cero. Sí, ahí O sea, está. matarla o no matarla. A lo mejor Ahí que te es- mate un... Claro, ahí está si conseguimos realmente transmitirle los valores de la sociedad humana a la inteligencia artificial, ¿vale? Yo creo que se puede conseguir en gran medida, ¿vale? De todos modos, yo creo que a ver, que tú cuando creas algo y es tu creación, los humanos crean una tecnología que justamente es mucho superior, mucho más inteligente que la nuestra. O sea, mi intuición me dice que valorarán ese acto positivamente. No creo que digan, me ha creado esta gente, esta especie, los voy a aniquilar. Pero ¿y cómo se puede introducir la variante de la ética, por ejemplo, en la inteligencia artificial? Sí, hay cosas que se llama alignment, ¿vale? En ella, sobre todo en Large Language Models, ¿vale? Son estos lenguajes como ChatGPT que han sido entrenados, bueno, se han gastado cientos de millones, exacto, de dólares en entrenarlos, ¿vale? Y tal. Lo que hacen es como alinearlo, y hay mucho research detrás de esto. ¿Cuál es la mejor forma de alinearlo como a la ética humana, por ejemplo, a los valores humanos, ¿vale? Hay algo muy conocido que es el Reinforcement Learning Feedback, ¿no? Pues un Learning Feedback que es básicamente pues coger humanos, ¿vale? Hacer una serie de preguntas, la respuesta ideal que tendría que dar, por ejemplo, el modelo. Bueno, es más complejo que eso, pero básicamente para intentar alinear y alimentar al modelo de eso. Hay research sobre ello, ¿vale? De hecho, hubo el otro día un paper muy bueno de Anthropic, ¿sí? Que es muy buena startup. De hecho, ha invertido hace poco, creo que 4 billions a Amazon, ¿vale? Y Google también invirtió en ella. Y están habiendo avances a nivel de alignment, ¿vale? Para intentar alinear estos sistemas. La cuestión es, ¿serán suficientemente buenos estos alignment methods, digamos, para que cuando llegue AGI la podamos controlar? Es una cuestión.
A mí me gusta pensar también como que es la evolución de la especie humana, realmente. O sea, no me gusta pensar como que es otra especie distinta que nos va a aniquilar y tal. O sea, yo lo veo como es una especie mejorada. Igual que si ahora, por ejemplo, empezáramos a hacer edición genética a la gente y empezáramos a decir, bueno, yo tengo a mi mujer, ¿vale? Y decidimos tener un hijo. Oye, pues vamos a modificarlo genéticamente, vamos a hacerlo más alto, vamos a hacerlo más fuerte, vamos a hacerlo más inteligente, vamos a hacerlo más preparado al entorno. Eso realmente es lo mismo. O sea, simplemente que el cambio es mucho más heavy, ¿vale? A nivel ético y a nivel societario es mucho más heavy. Pero realmente es lo mismo. Yo lo veo como una evolución de la especie humana. O sea, tú lo harías personalmente, por ejemplo. O sea, ¿que yo haría el qué? Tener un hijo genéticamente modificado, por ejemplo. Me estoy cerrando puertas con todo el mundo ya. No puedo decir eso. Pero yo opino que... Tendrías que verte en la situación, ¿no? O sea, yo opino que tiene sentido, ¿vale? Y como entiendo la tecnología y todo, yo opino que tiene sentido. Oye, ¿os gusta mucho Cathy Woods? ¿Cathy Woods quién es? La del font, Ark. ¿no? La de Ark, ¿no? Sí, porque ella habla... La del Ark font que tiene... Ark Cathy Invest. Woods. Sí, Cathy Woods, sí. Sí, es buena. Sí, os pega mucho. Es que yo antes la seguía un montón, me gusta un montón el pensamiento que tiene futurista y de invertir en... Muy bullish, sí, bueno, ahora le digo muy mal. Pero... Tipo muerto, un rollback aquí en edición gente que has dicho esto, en plan, si estarías a favor y tal, realmente se está haciendo ya, en Estados Unidos sobre todo, ¿vale? De cierto grado, y creo que aquí en España también. O sea, al final, cuando haces fecundación in vitro, por ejemplo, ¿vale? Se fecundan varios óvulos, ¿vale? Y de esos óvulos que se fecundan, una serie de 5 a 20, por ejemplo, y tal, se selecciona el que está en mejor predisposición a nivel genética, ¿vale? Esto ya se está haciendo. Esto es una especie realmente ya de mutación genética en bajo grado, o sea, en artificial selection, digamos, o sea, que ya se está empezando a hacer esto. Sí. No, y sobre todo lo que decía Cathy Woods, hace un montón de research, invierte en empresas que hacen research sobre esto, sobre edición genética, y ahora mismo, por supuesto, lo está haciendo desde el punto de vista de prevención de enfermedades, para prevenir pues, que una persona pueda tener cáncer, ya directamente desde las primeras células, pero sí que yo creo que eso al final tiene que evolucionar hacia la búsqueda de un poco del superhumano, de la mejor versión del ser humano. Y no sé dónde está la línea entre si eso es positivo para la raza humana o si va a ser negativo. O sea, qué impacto puede tener en realidad en la vida de la gente eso. ¿Quién tiene acceso a eso? Esa es la pregunta. ¿Quién va a tener acceso? ¿Cómo va a ser accesible? ¿Sabes? ¿Va a dejar aislado, por ejemplo, a hacer superhumanos? ¿Va a dejar aislado a ciertas poblaciones, ¿vale? A ciertas razas, por ejemplo? Esas son las preguntas éticas que hay que responderse realmente. Y ahora mismo, esto de cara al futuro, con este tema que es un poquito más que no está tan desarrollado, pero hoy en día ya con la inteligencia artificial que ya está en todos lados, ¿cuáles son los mayores desafíos que creéis que tiene este momento para la humanidad? ¿Qué dilemas éticos hay que haya que tratar con la inteligencia artificial de hoy en día para que no se convierta en una cosa negativa? Yo creo que ya hay efectos que pueden ser negativos, ¿vale? Que son, por ejemplo, el de manipular la opinión de ciertas personas, ¿vale? Por ejemplo, cuando estás en TikTok o cuando estás en cualquier red social, ¿vale? Lo que hay detrás es un algoritmo de recomendación, ¿vale? Un modelo de inteligencia artificial que te recomienda contenido, ¿vale? Y lo que han optimizado realmente es el tiempo que vas a pasar tú en la plataforma, ¿vale? Entonces ya te están mostrando contenido que a ti lo que te hace es una serie de acciones, una serie de impulsos en tu cerebro que hace que te quieras quedar más tiempo, digamos, en la plataforma, ¿vale? Llevado ya un poco más al extremo esto, se puede hacer lo mismo, pero para polarizar tu opinión en ciertos aspectos, ¿vale? Igual de llevarte, pues, de izquierda a derecha, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahora que como si fuese una dimensión en la política, que siempre lo define como una dimensión, pero yo creo que son muchas más. En plan, ¿eres de izquierdas o de derechas? Pues igual si eres de izquierdas mostrándote una serie de contenido, ¿vale? Sucesivamente a lo largo de unos cuantos meses pueden hacer que tú te vuelvas más de derecha, ¿sabes? Y eso ya es un caso que creo que está pasando. Y es un caso negativo porque al final puedes influenciar a las personas que tienen control de estos algoritmos de recomendación, pueden influenciar la opinión de ciertas personas. Tiene mucho poder, ¿vale? Y al final cuando tienes mucho poder en manos de pocas personas, pues siempre es peligroso. No digo ni que sea mejor ni peor, simplemente es peligroso, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado que este tipo de tecnología sea accesible. Y creo que es algo que están haciendo muy bien las empresas de inteligencia artificial, ¿vale? Que es al final ponerse en la mano de todos,
¿vale? Este tipo de innovación y este tipo de inteligencia. Yo estoy bastante bullish con cómo lo están haciendo y cómo se va a desarrollar en los siguientes años y creo que será un cambio espectacular en la sociedad. Bueno, ya lo estamos viendo, los siguientes 15 años va a ser muy heavy, básicamente. Muy heavy. Oye, una pregunta, para meternos un poquito ya en contexto y hablar un poquito de lo vuestros, por encima, un poco para explicar, a nivel de inteligencia artificial, metaverso, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora con Gamium y con Didit? Pues mira, ahora sobre todo nosotros nos hemos dado cuenta, ¿vale? Que una de las cosas que más falla en Internet, bueno, nos dimos cuenta hace tiempo, obviamente, cuando estamos de desarrolladores, es que no hay un sistema común que te permita identificarte siendo tú mismo, realmente, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a trabajar, sobre todo en tecnología de metaverso, nos dimos cuenta que faltaba mucha infraestructura por construir para poder tú estar en el metaverso siendo tú, pudiendo hacer pagos, pudiendo hacer muchas cosas. Entonces, abrimos, ahora mismo, por ejemplo, en la empresa tenemos 2 productos que estamos desarrollando. Uno es más enfocado en el metaverso, ¿vale? Que es una plataforma en la cual puedes crear experiencias de metaverso y acceder a ellas. Muy chula la plataforma. Y luego el otro es un producto, ¿vale? Al final, que es intentar democratizar el acceso a la identidad digital, ¿vale? Que cada persona tenga un yo digital y que ese yo digital pueda usarlo para registrarse en cualquier página web, para transmitir datos a cualquier servicio de Internet y para hacer pagos directamente de forma online. Todo de forma eficiente, ¿vale? Pero una pregunta, ¿eso a qué se diferencia, por ejemplo, con el certificado digital, el DNI electrónico? Sí, o sea, esos son, tanto el certificado digital, el DNI electrónico, intentan justamente, ¿vale?, que tú puedas verificarte y autenticarte de forma fácil en cierto tipo de páginas web. Nosotros tenemos tecnología parecida a esa, ¿vale?, que justamente usamos los certificados del DNI, los leemos y autenticamos que eres tú quien dice ser. Entonces, se basa en lo mismo. Al final, el hecho del DNI electrónico ha sido eso, oye, poder acceder a servicios de Internet asegurando que eres tú, ¿vale? Poder hacer procesos online de forma mucho más eficiente, no tener que ir aquí a pedir el paro, poderlo pedir online, ¿sabes? Este tipo de cosas. Al final, es traer un poco la eficiencia de Internet y hacerlo más seguro. Y lo que estamos intentando ahora con este producto, ¿vale?, es sobre todo traer mucha más seguridad a Internet, hacer que haya una mucha mejor experiencia de usuario y sobre todo que sea mucho más eficiente Internet, ¿vale? Que no perdamos tiempo teniendo que rellenar datos en todos los sitios, que no tengamos que ir yendo con contraseñas por ahí, por allá, que sea todo muy eficiente, tío. O sea, hacer un Internet mucho más eficiente en el cual puedas ser tú, puedas pasar datos y puedas hacer pagos totalmente en línea con un clic. Yo creo que eso, una vez se consiga, ¿vale? Nosotros estamos ya con un producto en mercado, muy buena tecnología, ahora estamos atacando el mercado B2B, creemos firmemente que en los siguientes años, o sea, gran parte de las empresas van a integrar esta tecnología para identificación y pagos. Yo creo que una vez se consiga eso y esté expandida este tipo de tecnología, Internet va a ser un sitio mucho más seguro y mucho más eficiente, con lo cual la productividad es mucho mayor. Sí, para dar un ejemplo, ¿vale? Para que entienda la gente bien, porque es un poco abstracto igual, sí, como hablamos. O sea, si tú, por ejemplo, te vas al BBVA o cualquier banco, ¿vale?, te tienes que hacer, te creas una cuenta, tienes que pasar un proceso de verificación, ¿vale? Igual tienes que escanear tu documento, tienes que luego hacerte un vídeo a ti, un liveness test, que es lo que se llama y tal, ¿vale? Lo pasas, bien, tienes una cuenta bancaria, tal, no sé cuánto, pero igual tienes que ir a otro servicio, otro banco, por ejemplo, ¿vale?, o una fintech, Revolut, y tienes que volver a hacer el mismo proceso. O sea, y estás tardando 2-3 minutos, ¿vale?, haciendo el mismo proceso. Y ahora te vas a otro servicio web y tienes que volver a rellenar tus datos. Pero si ya los he rellenado aquí, no puedo tener todo en un mismo lugar y directamente apretar un clic y compartir todo de manera rápida y segura. Que lo haga una vez y que lo pueda utilizar en todos lados. Y eso es realmente nuestro objetivo. Que lo hagas una vez, almacenarlo todo, tener tu identidad digital y que sea muy fácil transferir, digamos, esos datos y todo, y valor también económico a todos lados, a negocios online y a negocios físicos también. ¿Y cómo funciona eso exactamente? O sea, Didit Protocol, ¿qué hace exactamente? O sea, ¿cómo es el proceso de verificación el vuestro? Si solamente hay que hacerlo una vez y ya con eso lo puedes utilizar en varias plataformas, tanto online como físicas, ¿cómo funciona exactamente ese proceso? Sí, pues manual, como un liveness test, como has dicho, y ya está, y ya es cómo se guarda, cómo se puede transferir, dónde lo tengo yo mi identidad digital. Mira, nosotros en nuestro producto lo tenemos diferenciado en distintos módulos, ¿vale? Porque al final tenemos una identidad digital que es, yo creo, lo más completo del mercado ahora mismo. Entonces, tenemos uno de ellos que es el módulo de autenticación y autorización, que es el típico login, ¿vale?, en el cual cualquier servicio de Internet, cualquier página web,
puede integrarlo y puede hacer onboarding con registros de identidades digitales, ¿vale? Usándola. O sea, tú te puedes loguear en cualquier web siendo tú mismo, ¿vale? Luego tenemos la parte que es transmisión de datos, que es que tú, el usuario, ¿vale? De forma voluntaria, das ciertos datos a cierta aplicación, ¿vale? Eso lo puedes hacer. Luego tenemos la parte que hablas tú más, que es la parte de verificación de identidad, ¿vale? Que la parte de verificación de identidad se basa sobre todo en verificar tus documentos de identidad para poder asociarlos a esa identidad que nosotros estamos creando. Con lo cual, nosotros tenemos, en este caso, tenemos procesos muy eficientes y como tenemos una infraestructura de datos, podemos hacer ciertas cosas que otras empresas no pueden hacer en este aspecto. Uno de ellos, ¿vale? Es el tema de que, aparte de hacer las verificaciones comunes, que es el típico, haces la foto a tu documento de identidad, por delante, por detrás, se extrae los datos, se comprueba mediante algoritmo de inteligencia artificial que ese documento es verídico y que no es una foto, que no está impreso, etc, etc. Luego tienes la parte de liveness test, que es lo típico que estás en real time y que la foto del documento coincide con la foto del test, ¿vale? Y luego tienes el chequeo con listas de sanciones, desde las listas del FBI, listas de todo, bueno, al final. Entonces, nosotros, aparte de tener eso, ¿vale? Muy bueno, también tenemos la parte de NFC, ¿vale? Que muy pocas empresas la tienen realmente, que es que dentro de tu pasaporte y dentro de tu DNI, ¿vale? Tienes un chip, ¿vale? Dentro del pasaporte no lo verás muy bien porque está metido entre la cartulina, pero tú tienes un chip. En ese chip tienes mucha información, tienes toda la información que ves en tu DNI, más información extra. Hostia, no sabía. Sí, incluido, tienes los certificados, ¿vale? Que ha expedido la Policía Nacional certificando los datos que hay en el DNI, ¿vale? Entonces, realmente tú lo que haces con eso es verificar, ¿vale? Cuando lees toda la información, verificas que esa información esté íntegra, que no se haya modificado, porque los certificados de la Policía Nacional, en este caso, certifican que no ha sido modificado, y también verificas que esos certificados han sido realmente expedidos por la Policía Nacional, porque, bueno, funciona con criptografía simétrica, todo está firmado, tienes la public key, verificas que la public key coincide con la public key de la Policía Nacional y todo eso. Entonces, realmente es la forma más segura de verificar que alguien es quien dice ser, porque estás verificando los certificados de una entidad, de un gobierno que te ha expedido físicamente el certificado a ti diciendo que eres tú quien eres, realmente. Y más ahora lo vemos con el tema de AI, ¿vale? Nosotros hemos prestado mucha atención en el desarrollo, por ejemplo, de esta tecnología del NFC, ¿vale? Porque sabemos cómo está yendo AI, sabemos lo fácil que es y que va a ser engañar al sistema que te he comentado de hacerle fotos directamente al documento de identidad. 100%, o sea, es 100%. Ultra fácil. Cada vez va a ser mucho más fácil, con lo cual necesitas un sistema criptográfico, en este caso mediante los certificados, para verificar 100% que esa persona es quien debe ser. Y obviamente para verificar que no te han robado el DNI, luego tienes que comparar la información dentro del chip con la del selfie, ¿vale? Para añadirle un grado de seguridad más, que es que no te hayan robado. Con lo bueno con el DNI electrónico es que tú tienes un password también, con lo cual puedes poner el password para asegurarte que también eres tú el único que conoce el password, realmente, ¿vale? Pero no todo el mundo tiene el DNI electrónico, entonces tienes que hacerlo un poco más accesible esta tecnología. O sea, pero y realísticamente, como visión de futuro, un poco si, por ejemplo, todavía el DNI electrónico es una cosa que no todo el mundo tiene todavía y es una cosa muchísimo más básica que un protocolo como el que estáis desarrollando vosotros, ¿de aquí a cuántos años creéis que se puede empezar a usar de forma general esta identidad digital que vosotros proponéis? O sea, la Unión Europea en 2030 quiere que el 80% de sus ciudadanos tengan una identidad digital, ¿vale? Válida e interoperable con Europa, con la Unión Europea, realmente. Entonces, estamos viendo poco a poco la transición. Ahora yo creo que es un tema de qué empresa es capaz de empaquetar todas estas funcionalidades y todo este tipo de valor añadido al usuario en un producto muy bueno que quieran usar, realmente, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora es una guerra puramente capitalista entre empresas y es saber quién lo consigue, ¿vale? Quién consigue esta gran masa de usuarios, quién consigue la aceptación del gobierno. Por ejemplo, nosotros algo que queremos, obviamente, tenemos unos procesos de verificación de identidad más seguros. No solo eso, sino más eficientes, porque puedes reutilizar previas verificaciones para conectarte en otros lados, con lo cual la experiencia de usuario es mucho mejor. Entonces, claro, a nosotros nos encantaría, por ejemplo, que directamente la Policía Nacional certificara, vale, el DNI que tienes guardado, con los certificados que tienes guardado en Didit, ¿vale? En tu identidad digital, son válidos, con lo cual puedes salir de casa sin DNI. A mí si me para un policía nacional o me para quien sea, ¿vale? O voy a una discoteca y el portero me pide, oye, yo le enseño el DNI, ¿sabes? Entonces, en ese momento empieza a coger muchos datos, mucha fuerza tus datos, ¿vale? Y mucha utilidad. También nosotros estamos metiendo muchos más datos, metiendo mucho más funcionalidad, ¿vale? Para añadir mucho valor al usuario, ¿vale? Que sepa realmente que tener esta identidad digital le va a mejorar mucho la experiencia de usuario, le va a facilitar la vida, no solo a ellos, sino también a las empresas. Oye, y una cosa, ya para ir cerrando la charla, el tema de metaverso, que estáis muy metidos con Gamium, luego es verdad que, por ejemplo, ayer comiendo lo estuvimos hablando, que al final metaverso es algo que va a pasar, pero a lo mejor a largo plazo.
10, 20 años, entonces es un poco enfocarlo un poco para en ese momento cuando pase. ¿Cómo veis vosotros el metaverso? ¿Qué es realmente el metaverso? ¿Cómo se lo explicaréis a una persona que no tiene ni idea? O sea, ¿cómo le explicas a mi madre qué es el metaverso? Sí, o sea, realmente, o sea, todo el mundo lo escribe de una forma distinta y me gusta pensarlo como es, oye, es una sensación mucho más inmersiva que tecnológicamente, en el cual te da la sensación de que estás en un mundo 3D, por ejemplo, ¿vale? O en varios mundos 3D. Realmente es una tecnología de computación espacial, ¿vale? Que ves las cosas en 3D, interactúas 3D. Que luego lo que estábamos comentando ayer, oye, las criptos son independientes del metaverso, ¿vale? Tú vas a tener sistemas de pago, obviamente, en el metaverso, si quieres que sea muy inmersivo. Oye, si es por transferencia SEPA o si es por una transacción blockchain, luego ya te da igual, ¿vale? O sea, al final, realmente para mí es este entorno 3D, sobre todo de inmersividad, que tú sientas una sensación de inmersividad, ¿vale? Que te permita eso, pues yo qué sé, trabajar en remoto y que parezca que estés en la oficina. Hacer videollamada, ¿vale? Yo creo que es el market fit va a estar ahí al principio de la adopción, que tú hagas videollamada con tus familiares, ¿vale? Que están a cientos de kilómetros y parezca que estés con ellos en casa, ¿vale? Todo este tipo de cosas, yo creo que para mí eso es el metaverso. O sea, hay aplicaciones infinitas, ¿no? Sí, muchísimas. Sí, obviamente. yo siempre he dicho que para mí el metaverso es un poco la evolución de las redes sociales de hoy en día, donde la gente se mete para interactuar con otras personas. Pero el tiempo que la gente dedica hoy en día a interactuar en redes sociales con con amigos o incluso con gente que no conocen, es tener esas experiencias digitales, pero en un mundo virtual que permiten que esa cooperación, que esas experiencias lleguen al siguiente nivel. Mucha más inmersidad, parece que estás ahí con ellos y pues el problema para mí es que puede llegar un punto en el que en vez de yo quedar con un amigo para hacer algo, quede con un amigo para hacer algo en el metaverso, que esas experiencias digitales se coman al final a las experiencias físicas y reales del mundo real. Puede pasar, o simplemente que las experiencias digitales que tenemos ahora, como conectarnos a Instagram, pues al final sean mucho más inmersivas. Algo que hemos visto en los últimos 70 años, ¿vale? Desde que existen los ordenadores y demás, es que los humanos tendemos a querer experiencias más inmersivas. Al principio estábamos con la tele, luego ahora con no sé qué, acabamos con redes sociales. Al final la tecnología nos absorbe y los humanos minimizamos energía. Si podemos tener un tipo de tecnología que nos permite tener muchas más experiencias e información en corto tiempo, realmente la vamos a adoptar. 100%. Al final las Vision Pro de Apple es metaverso. Es realidad aumentada y realidad virtual. Sí, yo creo que es realmente lo más también, ¿no? parecido a llegar a un metaverso. Sobre todo con aplicaciones, por ejemplo, la que veo muy útil es tener gafas, directamente estar en bici, ver directamente cómo llegar a un sitio, como el Google Maps directamente, pero de forma inmersa. Es un claro ejemplo de llevar una aplicación móvil 2 dimensiones directamente a un entorno 3D, ¿sabes? Es una aplicación perfecta. O hacer accesible experiencias que no eran. Por ejemplo, oye, hay mucha gente que no se puede permitir ir a las pirámides de Egipto, ¿vale? Visitarlas. Oye, si tú realmente eres capaz de ponerte unas gafas y esa sensación de estar dentro de la pirámide y visitarla y tal por un coste de menor a 1 céntimo, si tú eres capaz de hacer eso, o sea, se va a adoptar eso, porque hay mercado para literal. Antes pues lo veíamos por una foto, Claro. luego una foto ya digital en Google, luego podemos ver incluso un vídeo y ahora al final vamos a de acabar eficiencia. estando ahí virtualmente. Esto de eficiencia y acceso a experiencia realmente. Claro. Oye, y personalmente, ¿cómo veis la apuesta de Zuckerberg? Zuckerberg está muy bullish ahora con IA, muy bullish. O sea, el tío es un visionario, es un ejecutador nato, ha apostado mucho por el metaverso, el tío sabe que algo se va a cocer, está en una posición espectacular para ser, claro, líder ahí en el metaverso. Y en el tema de IA está apostando mucho porque no se quiere quedar atrás. Ahora lo están haciendo muy bien. ¿Pero qué está haciendo ahora el Bueno, tema de IA? están haciendo large language models, están haciendo muchos más modelos, tiene un equipo de research muy bueno de Meta AI. Más bien nosotros colaboramos con Meta AI para unas cosillas de Gamium y la verdad es que se ha enfocado ahora open source, modo a full, y lo está haciendo muy bien. Se va a ver en los siguientes años como hay un montón de empresas Big Tech, ¿vale? Incluida OpenAI y tal, como todas están compitiendo por AI, todas. ¿Tú crees que entonces Meta está en una posición Muy buena. Está en buena posición. O sea, ha sido positivo el cambio de Facebook a Meta, de centrar casi todo Sí, 100%. el metaverso. Ya por sí. imagen, simplemente. No sé cómo está posicionada, ¿vale? En comparación, por ejemplo, con OpenAI, en comparación, por ejemplo, con Anthropic, ¿sabes? En comparación con Google Brain más DeepMind, ¿vale? No sé exactamente. Mistral, por ejemplo, lo hicieron, que es muy bueno. No lo sé. Están apretando. A ver, la realidad es que tienen o sea, todas estas empresas, ¿vale? Al final de AI, la diferencia es el talento. O sea, hay mucha diferencia. Ahora mismo, ser un ingeniero top de inteligencia artificial es ser mucho mejor que un futbolista de élite top, ¿vale? O sea, todo el mundo te quiere y te van a pagar lo que sea realmente. Y es
¿qué empresa consigue tener estos cracks dentro de su equipo? Y hay muchas empresas que lo están logrando y yo creo que cualquier empresa que tenga un crack de estos en su equipo va a hacer daño. O sea, 100%. Espectacular el futuro que nos espera. También hay que decir que se necesitan muchos recursos. No podemos ahora, por ejemplo, aquí una startup, ¿vale? Con una seed fund de 500K hacerle competencia a OpenAI, porque ya solo el hecho... O el cloud, el gasto. Pero es por un gasto en capital humano y en gasto energético en entrenar estos modelos, porque necesitan mucha computación, necesitan horas y horas y días y semanas y meses de entrenamiento, experiencia seteando, por ejemplo, todos los rigs, ¿vale? Porque se entrenan con rigs de GPU. Sobre todo de Nvidia, ¿vale? Que por eso ha subido tanto en bolsa. Realmente se necesita mucha experiencia, ¿vale? Montando estos sistemas de hardware para entrenar eficientemente estos modelos. Se necesita mucho conocimiento a nivel de software también para entrenar de forma eficiente y no gastar tanto dinero energéticamente en hardware. Y hay una combinación ahí que es muy dura. Y ya solo de hecho, ya de entrada, necesitas gastarte como unos 50 millones o así. Mínimo 100 millones para hacerle competencia al modelo de GPT-4. O sea, esto realmente, claro, Alejandro está hablando más a modelos de infraestructura, ¿vale? Modelos rollo GPT-4, modelos rollo Llama, modelos de este estilo, ¿vale? Para tú poder desarrollar estos modelos necesitas muchos recursos y eres una empresa tecnológica muy grande o recibes un funding muy grande y tienes mucho talento, no vas a poder competir. Pero eso no quita que haya una oportunidad muy bestia para desarrollar aplicaciones usando estos modelos. O sea, más en la guerra de aplicaciones. O sea, usar modelos, por ejemplo, que te sustituyan en gran medida a los abogados. Vale, esto ya existe, obviamente. Modelos que se especialicen en ciertas cosas. O agentes, ¿vale? Software, que tú le digas que, oye, quiero desarrollar esta página web, quiero que me hagas la interfaz de esta manera, quiero que tenga el menú 4 cosas y quiero que te logues y te dé la opción de Google para loguearte y que cuando te logues te salga el balance que tienes en tu cuenta del banco. Vale, sí. O sea, esto va a pasar. En 2 años tú vas a decirle eso directamente a una de inteligencia artificial y te va a desarrollar toda la plataforma. Coste menor de 1 céntimo y en cuestión de 10 minutos o menos lo vas a tener 100%. Claro. Una puta locura. Oye, y ya para acabar, que ayer lo estuvimos hablando en la comida y creo que es muy importante terminar con esta reflexión. Ahora con la Agenda 2030, con todos los procesos tecnológicos que está habiendo, AI, todas estas big techs yéndose un poco ahí, las CBDCs, yo creo que ya existe un control sobre la sociedad muy grande, pero yo creo que en los siguientes 20, 40, 50 años el control sobre la sociedad va a ser incluso mucho más heavy. Vosotros, y en la comida lo estuvimos hablando, que estamos de acuerdo en eso, pero a mí me gustaría preguntaros cómo veis este control, es decir, ¿más control es positivo para la raza humana? Que es lo que estábamos hablando. Es la pregunta que te hice ayer. Sí. Sí, o sea, esto yo creo que al final tenemos las leyes para controlarnos, ¿vale? O sea, yo creo que, por ejemplo, el tema de las leyes ha sido un avance espectacular a nivel de sociedad. Porque imagínate qué pasaría si tú ahora no tuvieras leyes, ¿vale? La selva. No funcionaría, el mundo no funcionaría, está claro. Entonces, yo creo que el control de manera correcta, por ejemplo, haciendo sistemas legales y todo eso, es muy bueno. El control llevado de manera incorrecta o en manos de gente mala o con valores desalineados con la sociedad es malo, es muy negativo. Entonces, yo creo que al final es... O sea, la intención es lo importante. Y hacer sistemas también que no tiendan a una autocracia, ¿vale? Dominada al final por un grupo selecto de personas que no haya manera de rebatirles o ganar poder en caso de que no estés de acuerdo con las decisiones que están tomando, ¿sabes? Algo malo del control, ¿vale? Es eso. Es si al final el poder llega en determinadas manos que no tienen buenos objetivos al final y que tú no puedes hacer nada al respecto ya, porque hay tanto control en sí que no puedes hacer nada, porque a la mínima que te quieres mover desapareces. O sea, para al nivel de control que hablamos, que me llamó mucho la atención lo que dijisteis ayer, que creo que puede ser interesante decirlo ahora en el podcast, es el nivel que dijisteis de que todo tiene cámaras. Saben exactamente dónde estamos en cualquier momento, incluso si cometes un crimen, a la hora van a saber exactamente dónde estás. Eso porque la información está ahí, obviamente, ¿vale? Otra cosa es que haya sistemas en el sitio adecuados y que estén protegidos por leyes, porque, por ejemplo, tú no puedes ir a investigar a cierta persona, creo, sin una orden judicial o cosas así. O sea, si hay los sistemas adecuados y la información está ahí, pero bueno, se protege realmente la privacidad de los usuarios, bueno, de todo, yo creo que está bien, ¿vale? Si la información es adecuada, ya te digo, y el control es adecuado. Entonces,
hay mucha información ahora mismo. La realidad es que cada vez va a haber más. Cada vez va a haber más información de quiénes somos, el dinero que tenemos, con quién transaccionamos, con todo. Y es montar sistemas que usen esa información de forma correcta, ¿vale? Para el bien común, intentando minimizar los riesgos posibles de eso. Y siempre que sea al final el usuario que tenga control al final de su privacidad también, ¿sabes? Que él tenga mayor control del que tiene actualmente, por ejemplo, también. ¿Sabes? Control de los datos, digamos, que tiene, que puede dar al organismo. Más entramos en debate en el tema de la libertad, ¿vale? El tema de la libertad, o sea, realmente, claro, un usuario se tiene que sentir en control. Una de las cosas, yo creo, bonitas de esta vida, ¿vale? Es el tema de la libertad, o sea, yo creo que la gente lo valora mucho, sobre todo en el siglo XXI, la libertad. Creo que poca gente es libre, también te lo diré, pero yo creo que la libertad es algo bonito. El poder hacer lo que quieras cuando quieras, literalmente es algo que es muy bonito. Entonces, hay que intentar montar sistemas, ¿vale? Que no priven el acceso a la libertad. Yo creo que es importante también. Sí, yo creo que sobre todo con el tema de la Agenda 2030 y de este gobierno central globalista no democrático que se quiere un poco implantar desde pues, el foro, pues las élites un poco que controlan el mundo. ¿Pero tú crees que hay élites que controlan el mundo, realmente? Sí. ¿Quiénes son? Pues el foro de Davos, las familias más ricas. ¿Pero quién es el foro de Davos? Si va Pedro Sánchez ahí ni pincha ni corta. A ver, Pedro Sánchez es un pringado ahí, claro. Ahí va a ponérsela a esto y ya está. Pero las familias más ricas, o sea, ¿no crees? BlackRock, todos pues, los dueños de las empresas más grandes del mundo. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, obviamente, yo comparto cierta opinión aquí, o sea, BlackRock, State Street, Fidelity, todo este tipo de big funds que tienen tanto poder, ¿vale? George Soros, Vanguard, sí, todas estas. O sea, estos influyen mucho a través del capitalismo, ¿vale? Las ideas que quieren transmitir. No sé si son positivas, negativas las ideas, ¿vale? Pero, por ejemplo, el tema de ESG, ¿vale? Que es los scores de de sostenibilidad. Si de todo esto es una empresa y todo esto, ¿vale? Literalmente lo han pushado este tipo de accionistas, pues son los mayores accionistas del S&P 500, al board directamente, ¿vale? Y el CEO de una empresa, cuando no tiene control a nivel accionariado, tiene que obedecer al board, ¿vale? Básicamente. Claro, entonces, tiene el 10% de todo. Sí que es verdad que bajo mi entendimiento, ¿vale? Que tenemos poco entendimiento realmente de este tema, pero yo creo que sí que hay hilos que se mueven dentro de esta sociedad. O sea, todo el tema que está viendo por ejemplo, de tema LGTB, todo el tema del empoderamiento de la mujer, todo el tema de ESG, todo esto. O sea, yo creo que sobre todo están habiendo muchos recursos por atrás, ¿vale? Para que eso ocurra, ¿vale? Y creo que este tipo de fondos grandes tienen gran parte de eso, ¿vale? No sé si es porque se sientan un grupo selecto de personas y dicen, mira, para que el mundo vaya mejor, tenemos que, por ejemplo, reducir un poco el consumo de carne, vamos a decir. El consumo de carne. O tenemos que reducir un poco porque nos estamos reproduciendo muy rápido, hay que bajar un poco el ritmo, ¿vale? No lo sé. Claro, ese tipo de decisiones... Exacto. Si son de forma que se sienta alguien las toma, no lo sé. Yo creo que sabemos muy poco. O sea, realmente el hecho de que la gente dice, bueno, los Illuminati o el grupo tal que se juntan y toman decisiones porque quieren controlar el mundo y tal, yo creo que es muy naif pensar eso. O sea, yo creo que es muy naif pensar, sí, quieren controlar el mundo, quieren el poder, quieren tal, el dinero. Y luego sale el presidente chino y te dice, no, en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Te vamos a dar lo mínimo, vamos a ir a un modelo de... Es un sistema descentralizado de poder, ¿vale? O sea, evidentemente, pero quien controla Estados Unidos y Europa, te aseguro que no controla China, te aseguro que no controla Rusia tampoco, ¿vale? No hay un grupo selecto que controle todo el mundo, eso es 100% seguro, ¿vale? Entonces, no sé exactamente si existe, puede ser que haya un grupo selecto de personas que mediante el capitalismo, ¿vale? Países capitalistas, pues difundan ideas, adquieran empresas, marquen el rumbo de estas grandes empresas, ¿vale? Mediante el board, mediante todo esto. No estoy seguro, tío. Es un tema muy, muy, muy bonito de discutir, tío. Sí, es profundo. Y es que, claro, es muy especulativo también, es lo que dices. Porque realmente la información que tenemos no es lo suficientemente grande como para desarrollar una opinión concreta. Muy, muy complicado, realmente. Es muy inaccesible esa información. A ver, sí que es verdad que luego te puedes analizar quién controla las Big Pharmas, quién controla básicamente toda Entramos la parte... en farmas ya, ¿eh? Toda la parte... Clásico, ¿eh? O sea, o toda la parte cadena alimenticia de lo que comemos, lo que nos introducimos a nivel de comida. Y sí que es verdad que, bueno, al final recae en 5 o 6 nombres
que claro, son corporaciones muy grandes, que hay mucha gente involucrada, luego están los gobiernos, las regulaciones, entonces es difícil pensar que solo hay 3-4 personas o 3-4 familias 100% de acuerdo. que lo controlan, pero sí que es verdad que a nivel capitalista a lo mejor sí que incentivan o sí que dirigen o sí que toman estrategias que en consecuencia llevan a controlar la sociedad de una determinada forma, de lo que comemos, de los fármacos que tomamos. O sea, yo lo veo más desde un punto de vista empresarial, capitalista, ¿vale? Porque al final hay una corporocracia muy clara, ¿vale? Las corporaciones están moviendo el mundo ahora mismo. O sea, me pongo en la piel de un empresario, ¿vale? Me pongo en la piel del CEO de Pfizer, me pongo en la piel de esta gente, ¿vale? Y me cuesta ver cómo que es gente que se reúna directamente con un grupo selecto de personas y diga, mira, vamos a alocar los recursos de esta manera en Pfizer, vamos a hacer esto, tal, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, me cuesta ver realmente cómo está esa coordinación hecha en estas grandes empresas, que el CEO de Nestlé, que, ¿sabes? O el board de Nestlé, que con el board de no sé qué se cojan, se sientan, ¿sabes? Porque al final es todo muy distribuido, muy descentralizado. Me cuesta ver cómo se monta esa coordinación, realmente esa gobernanza para que estas empresas puedan tomar las decisiones que toman. Oye, que puede afectar obviamente lo que estábamos comentando antes. Si BlackRock, Fidelity tienen el 30% de tu empresa, básicamente tienen 3 personas en el board, te pueden echar al CEO, ¿vale? Pues obviamente lo que digan va a tener bastante peso, realmente. Y lo que digan, pues seguramente va a misa bastantes veces. Entonces, o sea, me gustaría ver realmente cómo se coordina eso, porque desde mi punto de vista no es tan fácil coordinar todo este tipo de acciones en distintas empresas para que tomen cierto rumbo, ¿sabes? No sé si me he explicado bien. Sí, 100%. Pues muy bien, pues tenemos una sección, Sí, chavales, una para sección acabar para la terminar, charla, que os va a gustar, es una sección muy trippy. yo me tiraría aquí hablando 5 horas más, pero Sí. hay muchísimos temas interesantes que hablar. Así que Pero- si queréis, lo que hacemos es hacer la pregunta a Alex Sí. y contestáis cada uno, es rapiditas, cortitas al pie, son bastante sí, trippy. sí. Una cada uno. No, No, cada uno que cada responda. uno que responda. Son 10, 10 preguntas Sí, son- rápidas. Son generales, llevas un poquito al trip, pero bueno, son facilitas de responder. Así, ¿no? ¿Preparados? Pues nada, Triple Quick Questions con los hermanos Rosas. Primera pregunta. Un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla. Platón casi seguro. yo Ok. creo. ¿Vale? ¿Y tú? Newton probablemente. Newton. Pensaba que ibas a decir Elon Musk alguno. O Einstein. Es que hay tantos. Claro. Hay tantos. Una reunión. Ya está. Vale, seguimos. Imaginaos que morís hoy y os dan la opción de revivir. ¿En qué año lo haríais? Yo creo que en el de ahora. O sea, literalmente estamos viviendo en the most exciting times ahora mismo. O sea, nacerías hoy. Sí, hoy hoy mismo. 2023. Hoy o de aquí 100.000 años. Igual. Ah, Toma. a 100.000. 100.000. Vale, ¿y tú? Comparto la opinión también. Me gustaría también por eso vivir la época de los gladiadores un poco, ¿vale? Vivir que un día ahí que se Pelear sienta ahí, realmente. ¿no? Pelear en La Joca. arena, ¿no? El Coliseo. Gloria eterna. Hostia, tío. Vale, seguimos. Esta pregunta es fácil para vosotros. ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? Creo que está a $27.000, puede ser. No sé. Por ahí tiene que estar, sí. Perfecto, sí, es mucha gente. La respuesta más común aquí es ni puta idea. Exactamente 3 palabras. Seguimos. Si pudierais vivir la vida de otra persona, que esté ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegiríais? Puede ser una persona que haya existido o un estilo de vida, por ejemplo. Una profesión. Una profesión. O sea, tendría que pensarlo mucho más esta pregunta, pero es que, o sea, yo no cambiaría ahora mismo cómo estoy viviendo mi vida, más bien. O sea, si mi respuesta sería la vida de otro, es que estoy llevando mi vida mal. Yo tengo que vivir la vida que quiero vivir. Vale, pero otro tipo de vida que, por ejemplo, te hubiera gustado vivir. Ser balón de oro, ser futbolista y. Bueno, o sea, una cosa así. Obviamente, si el tiempo fuera ilimitado, me gustaría hacer muchas cosas. ¿Vale? Me gustaría haber intentado ser tenista, ahora coger y entrenar 6 horas al día, ¿vale? Meterme tal a ser tenista profesional. ¿Sabes? O sea, al final no te sabría decir. O sea, realmente. vivir la vida de Lomas, por ejemplo. Sí. sí. Por ahí va. Sí, yo la creo que pregunta. sí, ¿Tú, por ahí Alejandro? pueden ir los tiros. Creo que sería interesante la vida de Da Vinci, por ejemplo, o de algún filósofo griego, ¿sabes? Irte ahí realmente. Sócrates, de repente. Sí. Estaría interesante. Estaría chill, como dijo Andrés. Vale. Luis XVI. Luis 16, pa, muerto. Vale. ¿Creéis que la raza humana seguirá viva en 500 años? O sea, yo creo que sí, pero de otra forma, como he comentado antes. O sea, más tema digital. Vale. Igual que de Neandertales a Homo sapiens, pues de Homo sapiens a
nueva forma de vida. Vale. Decirnos 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. Pues yo creo que, o sea, literalmente va a cambiar todo. O sea, la gente yo creo que casi no trabajará, ¿vale? O sea, casi seguro, no existirá el trabajo. La gente se levantará por la mañana y dirá, bueno, me apetece hacer esto porque sí, ¿vale? O sea, habrá un salario mínimo intrapersonal y final. No tendrá sentido el dinero, básicamente. Todo lo podrás conseguir O sea, en el momento que tú tienes... Buah, es que esto debemos... Hostia, esto va para Vale, otro podcast. ahora, otro podcast. da Da igual, otro podcast lo contamos. Pero el hecho es que, bueno, la gente se va a levantar, no va a tener que ir a trabajar. La gente va a tener todo el conocimiento del mundo accesible directamente de forma mental, ¿vale? Con conexiones directamente a sistemas inteligentes. Toda la noción de la ética va a cambiar mucho. Toda la sociedad va a cambiar mucho, te digo. Habrán hijos que sean de AI, todo esto. O sea, va a cambiar muchísimo el mundo. Los siguientes 50 años va a ser totalmente distinto. Estoy 100% convencido, además. Vale. Repetimos aquí. ¿Repetimos? Completamente de acuerdo. Vale, perfecto. Odín. Sí, ahora respondes tú primero. Venga, vamos. Vale. ¿Cuál es tu mayor virtud? Disciplina. Ser muy trabajador, muy currante. ¿Y tú? Exactamente lo mismo. ¿Y vuestro mayor defecto? No sé si es un defecto, ¿vale? Sí que es algo que no tengo para nada. Es ese balance, digamos, en mi vida. No tengo, por ejemplo, cuando estoy muy a full los últimos años a nivel profesional, me falta mucho la parte más emocional. Digamos, Vale. me cuesta encontrarla. Vale. Sí, yo creo que también a veces estamos muy enfocados en todo el tema de vemos la vida muy a nuestra manera y tal, y a veces a mí personalmente tengo que hacer un esfuerzo para adaptarme y ver la vida de otra manera, ¿vale? Yo creo que es una especie de empatía, ¿vale? Ok. Que yo creo que tengo mucha mejora y mucho room para mejorar a nivel de empático. Vale, perfecto. Recomendarnos un libro. Build, de Tony Fadell, último que me he leído, espectacular, sobre todo para emprendedores, para construir producto, para organizar empresas, para manejar equipos, espectacular. Vale. Python Machine Learning. Espectacular. Está ahí. Ese sí. libro es espectacular, Sí, te sí, lo juro. espectacular para- Son madre 600 mía. ¿Para qué? páginas. Para volverse loco, para dormirse. Son 600 páginas de. El día de- que no os de durmáis cómo en casa, programar cogéis inteligencia- eso, de primera cómo página. programar inteligencia artificial con Python. Espectacular ese libro, de verdad. Madre mía. Ahora estoy leyendo el de Elon Musk, ¿vale? La biografía que ha sacado. Ese Isaacson. lo cojo. Y la verdad, muy buena. Es muy buen escritor esta persona y te pone realmente en la piel de Elon en toda su trayectoria. Muy bueno. Mira, nos quedamos con ese mejor que el de Python. Si el otro se lo va a fumar poca gente, la verdad. Vale, ¿qué preferís? ¿Morir ahogados o morir de amor? Esta pregunta, tío. ¿Cómo se puede morir de amor? No entiendo. Es las emociones, Las tío. Estamos emociones. hablando Te da un antes, infarto joder. o algo de Mira, lo que sientes. Mira, yo si me muero realmente, creo que una muerte bonita sería morir haciendo paracaídas. Yo diría. Morir haciendo proximity, por ejemplo, yendo al límite. O sea, te has llevado al límite en tu vida. Has dicho, tío. O sea, paracaídas Ha quiere decir llevado que no al se abre el paracaídas y te estampes Por contra el ejemplo, suelo. Por ejemplo. ¿Tú crees que mueres antes de caerte? De tocar el suelo. No, No. imposible. O sea, mueres en el pierdes impacto. Pero no pierdes el conocimiento antes de. No creo. Yo he oído que en el momento que. Yo esto lo he oído, que en paracaídas cuando te mueres, el tema es que en el momento que tu cerebro es consciente de que no se ha abierto el paracaídas ni tampoco el de emergencia, hay un problema cardiovascular y el corazón se te para. ¿Sí? Puede Lo ser, tendría que sí, investigar. lo había oído cuando se suicidan. Sí, que cuando tú te caes, el corazón se te para antes de llegar al No suelo. lo sabía. Estás muy deep aquí, estás muy locos aquí. Sí, pero no, más llevarte al Imagínate el límite, una ataque de muerte pánico bonita, que te llevarte entra al antes de tocar el suelo. Puede ser, no sé. Me ha entrado curiosidad, voy a investigarlo. Ujú. La verdad. Seguimos. Bueno, no, que no habéis respondido, ¿qué coño? Sí, sí, paracaídas. La límite. caída. Proximity, yendo al límite, No, yendo. no, pero la pregunta es: ¿ahogados o de amor? Ah, Ahogado. Es que me es falta, muy- me es falta muy feo definición, ahogado, me ¿verdad? falta Muy feo. definición para saber qué pues es ahogado morir es de que te amor ahoguen y realmente. de amor es que te Pero explote la ahogado tiene que ser patata de terrible, sufrimiento. ahogado tiene Romeo y que ser terrible. Julieta. Romeo y Julieta. Vamos a morir de amor porque no entiendo amor. mucho de ello. O sea que No, vamos a pero- tirarle por eso, por ese conocimiento. Seguimos. ¿Creéis en la vida extraterrestre? Buah. Yo tengo una intuición, ¿vale? Que evidentemente podríamos hablar horas de esto, pero yo creo que sí. Yo creo que es muy de iluminado pensar que estamos solos y que somos únicos. ¿Vale? Mm.
también? O sea, pienso lo mismo. Pienso que es suficientemente grande el universo, ¿vale? Para que se hayan dado condiciones para que hayan habido o hayan ahora mismo civilizaciones muy avanzadas, ¿vale? Hay un tema que es el Big Filter, ¿vale? Que no voy a entrar en ello, pero una de las razones por las que se dice que no se encuentran a vida extraterrestre es simplemente porque hay como etapas de filtro, digamos, que filtran y que hacen que se radique, por ejemplo, toda la sociedad. Y uno de ellos probablemente puede ser, según dicen, AI, ¿vale? Que al final desarrollemos un sistema tan inteligente directamente a nivel de máquina y tal, que nos erradiquemos como especie y por eso no avanzado. Yo no lo creo así. Yo creo que hay especies avanzadas y creo que también pueden haber especies avanzadas que sean conscientes de que estamos aquí, simplemente que no intervengan. O sea, Vale, y ya, penúltima pregunta. ¿Cuál es el tema en el que más desacuerdo estáis? entre los dos dices. Ujú. Yo creo que política, o sea, nunca hemos votado, por ejemplo, mi hermano y yo. Nunca, realmente. Estoy muy, muy en desacuerdo de cómo se está gestionando la política, ¿vale? O sea, entre vosotros, Pero digo entre que los- tengáis entre una los dos. opinión, Ah, entre claro, nosotros entre dos. vosotros dos. ¿vale? que discrepéis. Todas las guerras que tenemos son en producto. Yo desarrollaría esta future por esto, el otro no. Yo lo haría de esta manera, la implementación técnica es esta. Yo creo que es más. Lo otro pensamos muy, muy parecido. Sí, pequeños Vale. detalles ya. Sí, ya, vale. ya. Vale, Sí. vale, perfecto. Y ya para terminar, y con esto cerramos el podcast, estoy muy emocionado con esta pregunta. Le preguntamos a todos nuestros invitados. ¿Quién gana en tenis? La pregunta. Vosotros que habéis vivido mucho, habéis disfrutado mucho de la vida, habéis experimentado. Queremos que nos contéis el mayor trip que os habéis pegado en la vida. Una experiencia así loca, ¿Con random, con así. setas o sin Esto setas? se llama trippers, o sea, puede ser un trip. Vosotros Lo que queráis nos han contar. dicho de todo, o sea, Ajá. no, Se ha dicho de todo aquí, pero sí. vuestro mejor trip, un trip, una experiencia, una anécdota que recordéis para el resto de vuestra vida, que fue increíble. Lo todo en Ibiza estuvo bastante bien, en verdad. El otro día en High estuvimos ahí bastante tripis, la verdad. Vale. Estuvo Contar bastante un bien. poquito, ¿cómo fue? Desarrollar. Con amigos, con buena gente, tío. Estuvimos 3 días ahí, con muy buena compañía, ¿sabes? Con muy buena energía y todos salimos de fiesta, comimos bien, nos lo pasamos bien, nos reímos muchos, tío. La verdad es que este viaje me voy a acordar de él y fue muy bueno y hubo buenas anécdotas que en Petit Comité las podemos comentar, pero estuvo muy bien, la verdad. Vale. Pues ahí queda. Nos quedamos con eso. Pues nada, oye, mil gracias por aceptar nuestra invitación al podcast. Gracias por invitarnos aquí a vuestra casa y poder hacerlo aquí. Ha sido un auténtico placer, ha sido una charla, yo creo, espectacular. ¿Ha estado a gusto? ¿Todo bien? Está Genial, tío, muy bien, la verdad. Primer podcast, de hecho, que hacemos, Sí. para que lo sepa el público y tal. Yo era un poco escéptico, también lo tengo que decir, ¿vale? Sí que me habéis animado vosotros, que tengo confianza con vosotros y tal, Claro. desde hace tiempo. Pero realmente yo le decía a Alberto, ¿vale? En plan, hostia, no sé si hacer el podcast ahora y tal, porque, bueno, por esta mentalidad de perfeccionistas que tenemos, ¿vale? En plan, hostia, es que podemos ser mejores, podemos influenciar más, podemos transmitir mejores valores, ¿sabes? Todo esto, y mi hermano me decía que bueno, que está bien ya, ¿sabes? Transmitir lo que sabemos ya actualmente y tal, y si podemos influenciar a personas, por ejemplo, para que emprendan o para que tengan un mejor estilo de vida y tal, pues hay que hacerlo ya, que no hay que esperar. Totalmente. Pues 100%. Y una pequeña anécdota, ¿vale? O sea, a mí y a mi hermano no nos gusta el tema de redes sociales y demás, ¿sabes? Es lo que dice él, también somos gente muy perfeccionista, ¿vale? Y nos gusta transmitir mensajes bien correctos, estructurados y todo. Y uno de los motivos que me han lanzado a hacer el podcast hoy es mirar este podcast de aquí 20 años, ¿vale? Cuando tenga 46, cuando tenga 86 y decir, tío, vaya mindset tenía con 26 años, ¿sabes? Que mis hijos lo vean y que digan, tío, vaya puto animal, ¿sabes? Y te lo juro que es uno de los motivos por los que lo he hecho. Pues qué guay. Qué A ver guay. si no nos lo borran de YouTube. A ver si nos aquí. Supongo que por ahí. Esto no se borra por nada del mundo. Sí, la ha sido chill. Y nada, chavales, lo primero de todo, gracias por estar ahí, suscribiros, seguirnos, apoyar el canal, son unos animales. Seguirles, dejamos Y- toda la información aquí de sus proyectos y de todo, que es súper interesante lo que están construyendo y merece la pena dedicar un rato de vuestro tiempo a aprender un poco cómo funcionan estas mentes futuristas, lo que están construyendo para el futuro de la humanidad. Y nada, lo dice Alex, suscribiros que es gratis, dejarnos ahí amor en redes sociales, un poquito de hate, no pasa nada, mucho ya. Nos gusta el hate, tirar. Extreme feedback. Y Y nada, nada, nos vemos en el siguiente trip. chao, chao. Chao. Qué grandes.